amplio, pero bueno, ahí vemos qué pasa. Entonces, como habíamos conversado la última vez, digamos que la reflexión justamente filosófica de Marx le lleva a plantear la economía como el elemento central de análisis, porque esa es básicamente la materialidad justamente de todo el proceso social. Entonces, que conocer las particularidades económicas de un momento, de una sociedad determinada, es realmente conocer gran parte de todo el funcionamiento que esa sociedad va a tener. Y que por eso entender, ¿no es cierto?, cuáles son esas bases sobre las que se levanta toda la estructura social será como un elemento central para el punto de vista del marxismo. Por eso nuestro estudio, ¿no es cierto? Como marxistas, quienes somos marxistas, partimos siempre de un análisis económico, que es el punto central para entender todo el resto de cosas. Entonces, los diferentes fenómenos sociales, culturales, ideológicos que las sociedades viven se refieren siempre a la economía. Y ese será el centro como que de la reflexión que uno siempre comienza a hacer. Y luego de entender un poco el proceso económico, pues se puede seguramente tratar de explicar otros fenómenos. Y esa será una de las particularidades del método marxista. Finalmente, el marxismo es eso, ¿no? Un método de entender la realidad, de criticar la realidad y transformar la realidad. Y para entenderla hay que tener un conocimiento básico de cómo funciona el modelo económico. Entonces, la economía política marxista será siempre el inicio de cualquier proceso de formación, tratando de comprender los conceptos como claves que permiten como dar cuenta de lo que es la sociedad actual. Y el primer concepto será obviamente Capital. Entonces, digamos que la gran obra literaria de Marx, que será el Capital, justamente son tres tomos gigantes tratando de explicar qué es esta relación social llamada capital y por qué la sociedad en la que vivimos se levanta justamente sobre esta base económica y esta relación social. Entonces, Marx comienza el Capital justamente planteando que el capital no es otra cosa sino una gigantesca acumulación de mercancías. Y va a plantear desde ahí como la tesis inicial, y lo que va a tratar de demostrar es justamente cuáles son las mercancías, por qué se caracterizan las mercancías y además por qué estas mercancías en un momento determinado se convierten en capital. Entonces la mercancía será cualquier tipo, ¿no es cierto?, de materialidad, de objeto, de bien, de servicio que puede intercambiarse en el mercado. Entonces la primera condición que tiene que tener una mercancía para Marx será justamente esto, ¿no? Es decir, que tenga algún tipo de utilidad. Aquellas cosas que no tienen utilidad, pues difícilmente pueden llegar a ser mercancías. Y por lo tanto, la primera cuestión, ¿no es cierto?, que uno encontraría si quiere analizar una mercancía será justamente cuál es el uso que la misma tiene. Por eso que, por ejemplo, a veces yo he oído las críticas liberales contemporáneas al tema que plantean que Marx no considera el factor subjetivo, y claro que lo considera. El valor central de una mercancía es justamente que tenga una utilidad para alguna persona. Por eso mercancía es muchas cosas, es decir, mercancía no es solamente, qué sé yo, un paquete de servilletas o un esfero. Mercancías son también cuestiones de servicios, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un interés económico, capaz podríamos vender un taller como estos, por ejemplo. Y eso no es una materialidad, es un servicio que alguien le da un valor porque cree que le puede servir para algo, que es como la educación, los estudios, los talleres y cosas de ese tipo. Y que justamente esa característica subjetiva es lo que determina el valor de uso, que es la condición inicial para que un objeto se convierta en mercancía. Porque si algo no tiene un valor de uso, ¿no es cierto?, de carácter subjetivo, simbólico, material o lo que sea, pues simplemente deja de ser mercancía y no es y nunca alcanzará el segundo nivel, que será el valor de cambio. Entonces, la primera cuestión que tiene que ver en toda mercancía es justamente un valor de uso. Y lo segundo, como ya lo anticipo, es el valor de cambio. Es decir, que esa mercancía además, ¿no es cierto?, le sea de utilidad para otra persona y puede intercambiarse por alguna otra cosa. Porque hay cosas que no se pueden intercambiar. Es decir, habrá fenómenos que pueden ser muy útiles para la persona, pero quizás no son susceptibles de intercambio, porque quizás no tienen la capacidad de intercambiarse. Pero las mercancías en sí, cuando pueden ser utilizadas, generalmente también pueden intercambiarse. Entonces, nosotros para medir más o menos cuánto vale una mercancía, tenemos una primera referencia que es la utilidad, es decir, que tenga algún uso. Y la segunda es cómo ésta se va a cambiar, cuáles son las condiciones que nos van a permitir cambiar. Entonces, más lo que reflexiona es que en algún momento del tiempo utilidad y cambio eran más o menos lo mismo. Entonces, en algún momento simplemente se intercambiaba uso por uso. Si yo tenía lo que me sobraba, intercambiaba por alguna otra cosa que a otro clan, a otra tribu también le sobraba. Pero que a medida que se va complejizando justamente el proceso de producción, las mercancías ya no se intercambian tan sencillamente. Me imagino que para todos nosotros ya es difícil que se nos ocurra, por ejemplo, intercambiar, no sé, dos borregos por un carro. Es decir, tendríamos que quizá estar un poco mal de la cabeza para hacer ese intercambio, pero generalmente no lo vamos a hacer. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no lo vamos a hacer? O si alguien nos dice mañana, ¿no es cierto?, que un vaso, una botella de agua vale $50, $60, $100, tal vez lo pensamos y decimos, no, no, yo no voy a pagar eso. Entonces la pregunta sería, ¿por qué? Es decir, ¿qué hace que yo no pague eso o que sí pague? O que yo no considera que algo sea equivalente de otra cosa.
Y lo que Marx va a decir es que el valor de cambio está determinado por el trabajo socialmente necesario contenido en una mercancía. Es decir, la cantidad de trabajo que cuesta producir una mercancía es lo que te permite medirle con otra cantidad de trabajo que costó producir otra mercancía. Entonces, por ejemplo, la producción de un carro es mucho más tecnificada, más compleja que quizá la crianza de un animal, porque en el carro está un montón de trabajo socialmente acumulado. Entonces, Marx no habla de trabajo individual, que es otra de esas críticas así que se le suele hacer a Marx, que no son muy profundas ni muy serias, que da entonces, ¿por qué si este carro se produce en tanto tiempo y otra cosa en más tiempo se trata de eso? ¿Por qué no está hablando Marx de esto? Está hablando de trabajo social acumulado. Entonces uno podría pensar toda la cantidad de trabajo que implica la producción de un vehículo, por ejemplo, que implica seguramente minas en alguna parte, minas en otra parte, producción agrícola, qué sé yo, agua, es decir, todo lo que implica producir un carro, ¿no? Porque en la producción agrícola me refiero al alimento que comerá el obrero que trabaja en este carro, es decir, realmente es un proceso mucho más largo. El proceso de producción de un animal pueda que dure más en el tiempo, pero el trabajo socialmente necesario quizás sea menor, a menos que sea un animal que tenga un valor gigantesco y que podría llegar a pasar, pero para que tenga ese valor, tendría que primero haber tenido una gran cantidad de trabajo dentro de sí. Entonces nosotros lo que equiparamos entre las mercancías es justamente eso. Primero su utilidad y segundo qué tanto trabajo costó producir una determinada mercancía, pero no como trabajo individual, sino como trabajo socialmente necesario. Que ese es un concepto fundamental porque eso nos permite entender por qué unas cosas pueden llegar a valer más que otras, incluso aunque su producción en términos de tiempo podría ser más sencilla y más rápida. Entonces me imagino que hoy con la gran industria, por ejemplo, la producción de tecnología suele ser bastante rápida, pero no quiere decir que no haya trabajo socialmente acumulado, porque el trabajo socialmente acumulado es una categoría, si cabe el término abstracta, es decir, un mecanismo nuevamente de un parámetro para entender más o menos cómo funciona el trabajo. Es un método para entender cómo funciona eso. Y al final lo que nosotros hacemos cuando llegamos al mercado es intercambiar valores que son más o menos similares. Pero eso nuevamente tendrá otra complejidad y la complejidad es que a medida que se produce una gran cantidad de mercancías, vuelve a ser difícil intercambiar equivalentes. Porque ya en un momento determinado puede ser que sea sencillo cambiar borregos por cualquier cosa, pero cuando hay una producción muy grande tendríamos que llevar, no sé, 400 borregos para cambiarles por un carro y es difícil transportar 400 borregos. Entonces, para el ser humano en algún momento se vuelve complejo y lo que dice Marx es que van a inventarse una mercancía equivalente y que esta mercancía equivalente es la mercancía de dinero. Entonces, que en algún momento el ser humano se inventó una mercancía que servía para intercambiar con todas las otras mercancías. Dígase, dependiendo del pueblo, oro, plata, concha espondylus, vacas o lo que quiera que el ser humano haya considerado que era justamente la mercancía para intercambiar con todas las demás. Entonces, todas las demás mercancías se refieren a esa mercancía que el ser humano determinó que era la mercancía dinero, que generalmente eran mercancías muy difíciles de conseguir y que tenían un altísimo valor, como el oro, que hasta el día de hoy sigue siendo, por ejemplo, una mercancía de intercambio. O la concha espondylus acá en nuestros pueblos, ¿no? Porque la concha espondylus es hasta ahora muy difícil de conseguir. Entonces, en un momento determinado, ciertos pueblos lo utilizaban como moneda, que justamente permitía hacer intercambio. Entonces, tú mides el valor del resto de mercancías en función justamente de lo que te cuesta conseguir esa mercancía tipo dinero. Y que eso hacía que en algún momento la mayoría, ¿no es cierto?, de monedas que existían tengan un patrón de oro, eran de plata o eran de algún material precioso. Y esto pasó durante muchísimo tiempo, pero asimismo era algún momento complicado y en algún momento esa moneda dio el salto a la forma de dinero más elevada, que era justamente un papel que representa una determinada cantidad de trabajo, que es la forma como lo conocemos quizá todos nosotros. Quizá por ahí alguien todavía intercambia oro por alguna cosa, pero imagino que la mayoría ya intercambiamos dinero. Y el dinero ya en sí mismo no tiene un valor, es decir, seguramente el papel dinero valdrá algo, pero en sí mismo ya no es realmente un valor, sino que es una representación de un determinado tipo de valor, que socialmente los hombres le dan un valor determinado. Es decir, decimos, bueno, esto va a valer tanto y ya, y eso más o menos llegamos a un consenso y lo usamos de esa manera. Obviamente ahí habrá procesos económicos y de tales que determinan, pero bueno, digamos que se entiende la idea. Y la idea es que eso permite, ¿no es cierto?, que con esa mercancía de dinero nosotros intercambiamos mucho más fácilmente. Y tanto es la mercancía de dinero que incluso llega un momento que se vuelve totalmente abstracta. Entonces, por ejemplo, en lugares donde el capitalismo es altamente desarrollado, ya se utiliza solo tarjeta de crédito, ¿no? Es decir, ya ni siquiera utilizas el papel dinero, sino que son ya números, son cifras, son datos y cuestiones así, que incluso ya para nosotros es difícil a veces comprender. Seguramente habrán visto ustedes ese video que fue viral un tiempo de un mendigo en la India que tenía una maquinita de crédito, por ejemplo, que la gente le metía ahí la tarjeta, digitaba unos números y le daba una cantidad de limosna determinada. Y sí, así suele funcionar. Es decir, mientras más desarrollado el capitalismo, la forma de dinero se vuelve muy abstracta, tía. Y eso seguramente va a seguir pasando y en algún momento será más o menos así en todas partes. Es decir, la forma de dinero se volverá muy abstracta. Pero lo importante, ¿no es cierto?, es que esa forma de dinero nos permite seguir haciendo intercambio.
Y el intercambio es fundamental porque en el intercambio lo que hacemos nosotros es justamente conseguir las mercancías que necesitamos para seguir sobreviviendo. Y que eso nos dice además que las mercancías se intercambian entre iguales. Entonces esa idea, ¿no es cierto?, de la economía más antigua que decía que justamente la riqueza surge del intercambio de mercancías, más o menos Marx la desmiente con esto. Porque al final lo que va a decirnos Marx es que no hay tal crecimiento económico en el intercambio, sino que en el intercambio lo que tú intercambias son valores iguales. Pueda que el precio llegue a modificarse, porque hay una relación entre precio y valor, y el precio es la representación monetaria de un valor determinado, y ese precio puede estar determinado por la oferta y la demanda, sin duda, pero el hecho que una mercancía cambie de precio no quiere decir que incremente su valor. Es algo que Marx se esfuerza mucho en explicar. Es decir, que puede cambiar el valor relativo de un producto, pero su valor, perdón, su precio, porque es relativo, pero su valor, que digamos se basa en una concretud de trabajo, eso no se va a modificar. Eso implica que lo que en un lado se pierde, en otro lado se gana. Entonces, más o menos es así. Por ejemplo, ¿qué pasa con la producción de qué sé yo, lana de borrego en la Sierra Central? Entonces, en la Sierra Central, en un lugar determinado, por la oferta y la demanda, más otro tipo de negociaciones que suelen hacerse, al campesino se le paga muy poco por el quintal de lana, pero luego esa lana procesada por acá se paga muy caro. Entonces, el intermediario acumula una cantidad de dinero importante, pero esa cantidad de dinero no implicó un nuevo valor, implicó una acumulación en un lugar determinado, pero no es que el valor realmente cambió, el valor sigue siendo el mismo, pagas más, pagas menos, pero el valor es más o menos igual, porque la forma dinero, ¿no es cierto?, siempre tiene que referenciarse con el valor. Luego veremos que esto es importante porque en los momentos en que el dinero crece sin referenciarse en un valor determinado, lo que se genera son justamente las burbujas inflacionarias que luego explotan y son un grave problema para la economía. Y que esto Marx explicará en el tercer tomo, o sea, falta un poco para que Marx vaya hacia allá. Pero lo cierto es que, ¿no es cierto?, el precio es una cosa y el valor es otra. Y si bien el precio se podría modificar, el valor de un producto no se modifica, el valor se mantiene más o menos igual. Y lo que vamos a saber nosotros también es como la oferta y la demanda, de hecho, tiende a equilibrarse, lo que va a suceder en un momento determinado es que lo que se ganó en un momento de alta venta, en un momento de pérdida, pues simplemente va a suceder eso, como pasó con el petróleo. Durante mucho tiempo el petróleo nos permitió tener ganancias y en los últimos años el petróleo ha estado a la baja, es decir, el precio de la mercancía varió, el valor no cambió más mínimo, el valor del petróleo sigue siendo igual, pero el precio se modifica, lo que en un momento, justamente por la oferta y la demanda, hizo que el petróleo llegue a 150, qué sé yo, en otro momento llegó a menos 50, es decir, eso va a seguir pasando, lo que en un lado sube, en otro lado resta, y eso en algún momento llega al equilibrio. La tesis de la mano invisible es cierta, pero no para equilibrar, sino para que los precios más o menos se mantengan regulares, porque los precios no pueden modificarse, el valor se modifica, ¿sí? En un momento determinado, cuando hay una mejor producción de una cosa, alguna cosa así, los precios al final tienen que equilibrarse nuevamente y la modificación aparente que tuvieron vuelve nuevamente al equilibrio. Eso es un poco lo que suele suceder generalmente en la economía, pero el valor de los productos solo se modifica cuando hay una revolución en las fuerzas productivas, que hace que el trabajo socialmente necesario para producir tal o cual cosa cambie. Entonces, por ejemplo, si en algún momento se encontrara una forma mucho más eficiente de producción de oro, entonces el valor del oro caería. Y justamente eso es lo que se temía en la Edad Media con el tema de la alquimia. Entonces, si los alquimistas hubiesen encontrado en algún momento una fórmula mágica para producir oro, el oro lo que hubiera hecho básicamente es perder su valor. Su precio sin duda hubiera seguido un destino similar, pero el valor hubiera sido lo que principalmente se hubiera perdido. Y eso hubiera sido una transformación en la fuerza productiva. Si eso no se da, el equilibrio más o menos se mantiene. ¿Sí? Entonces, la pregunta es de dónde sale la ganancia. Entonces, lo que Marx va a decir es que tenemos que identificar cuál es la única mercancía que es capaz de generar justamente un plus valor. Y la mercancía que Marx va a determinar que lo hace es justamente la fuerza de trabajo. Entonces, Marx nos hace una diferencia clara entre trabajo y fuerza de trabajo. Y la diferencia va a ser que una cosa es cuando yo vendo mi trabajo y otra cosa es cuando yo vendo el potencial de trabajo. Entonces, el trabajo es cuando yo, como ponía el ejemplo, soy un campesino, qué sé yo, tengo así un montón de borregos, 2 3 kilos y voy llevando mi trabajo y lo vendo en un mercado. En ese caso, esa mercancía que lo vendo ahí es justamente mi trabajo. Pero la fuerza de trabajo es todo el trabajo que yo puedo desarrollar durante un tiempo determinado y que por las relaciones sociales de producción capitalista lo que sucede es que en nuestra sociedad nosotros vendemos nuestra fuerza de trabajo por un tiempo socialmente determinado. Entonces, que en nuestra sociedad es 8 horas y que, bueno, según las condiciones laborales puede extenderse a 16, qué sé yo. Pero digamos que por norma sería 8 horas. Entonces, cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? A menos que tengamos una fábrica, alguna cuestión así, lo que vamos a hacer en algún momento de nuestra vida es vender nuestra fuerza de trabajo y la vamos a someter al mercado. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir el capitalista o quien quiera que nos contrate? Yo le voy a contratar a usted, ¿no es cierto? A cambio de que durante 8 horas usted trabaje. Y ya llegamos a un acuerdo, y ese acuerdo es que por esas 8 horas yo le voy a pagar una determinada cantidad de dinero. Entonces, el salario, ¿no es cierto?, es expresión justamente monetaria del valor de la fuerza de trabajo, porque esa fuerza de trabajo como mercancía vale algo. ¿Cuál es el valor de la mercancía? Como toda mercancía, el trabajo socialmente necesario para producir. Por eso es que el capitalismo tiene una tendencia, ¿no es cierto? Y es que los trabajos
trabajos suelen empobrecerse, ¿no es cierto? Justamente porque se vuelven cada vez más precarios en la dificultad de realizarlos. Entonces hay trabajos que siguen siendo muy complejos como los de los artesanos. Y los artesanos, ¿no es cierto? Cuando ya la sociedad se industrializa mucho, tienen un valor muy alto porque su trabajo suele ser muy complejo de desarrollar. No pasa en nuestras sociedades, pero poner un ejemplo. Pero la mayoría, ¿no es cierto?, de nosotros, generalmente nuestro trabajo pierde el valor porque la maquinaria hace que sea más sencillo de realizar. Entonces el trabajo más bien tiende a perder el valor porque no hay un trabajo socialmente necesario muy fuerte para producir una mano que haga un trabajo mecánico. Y por eso es que la maquinaria tiene esta contradicción. Es decir, mientras más se crece la maquinaria, lo que Marx decía en algún momento, más se empobrece la vida del ser humano por esta dialéctica. Pero bueno. Lo cierto es que en algún momento determinado me compro mi fuerza de trabajo. Entonces, ¿por qué es clave esto entenderlo? Porque entonces todo aquello que yo trabaje durante mi jornada laboral pasa a manos justamente de la persona que compró ya esa mercancía fuerza de trabajo. Entonces, aquel dinero que yo recibo nace de un capital previamente acumulado, que luego vamos a ver de dónde sale, y que ese capital previamente acumulado me compra mi fuerza de trabajo. Luego yo, ¿no es cierto? Ya con la fuerza de trabajo enajenada, tengo que trabajar durante 8, 12 las horas que me hayan contratado y todo lo que se produzca en ese tiempo ya no me pertenece, sino que le pertenece justamente a la persona que compró mi fuerza de trabajo. Y como la maquinaria, que es la base justamente de la producción capitalista, hace que el trabajo se vuelva extremadamente productivo, por norma general, lo que suele suceder, ¿no es cierto?, es que durante ese día yo produzco mucho más de aquello que me pagaron, ¿sí? Entonces, digamos, si a mí me contrataron, digamos, por $8 el día y yo trabajo en una fábrica de sillas que produce, qué sé yo, una silla cada hora, más o menos estaría equilibrado, pero ustedes saben que no se produce jamás tampoco en el capitalismo y que si se produce tampoco, que seguramente no me van a pagar lo mismo que se produce ahí. Y que por norma general, digamos que esa fábrica producir doble, es decir, 16 sillas al día. Eso implica que 8 sillas trabajaré para que mi salario se mantenga el día siguiente y 8 sillas trabajaré que ya serán gratis para el capitalista, porque en esas sillas realmente no invertí. Entonces, este otro discurso que es muy común ahora, que dicen que el capitalista es el que invierte y por eso tiene derecho, no es real, porque lo que invierte es justamente para un determinado tiempo de trabajo, en el cual el obrero ya cumple con eso que le pagaron, pero generalmente el obrero trabaja muchas más horas al servicio justamente del capitalista. Y además, cada nuevo proceso de inversión en maquinaria hace que la fuerza de trabajo sea mucho más eficiente en su producción. Entonces, yo estoy seguro que una fábrica no produce 16 días al día, producirá 100, 200, 300. Y si mi salario es de $8 al día, eso implica que durante, qué sé yo, 10 minutos al día trabajaré para producir mi salario y el resto simplemente produciré para el capitalista. Y toda esa gran cantidad de mercancías que produce mi fuerza de trabajo es lo que se llama justamente la plusvalía, es decir, un plus de valor, porque eso que invirtieron en mí, ¿no es cierto?, que es una determinada cantidad de mercancías, luego se reproduce en una cantidad de mercancías mucho más grande. Por eso es que para Marx, ¿no es cierto?, y para los marxistas, la base fundamental de cómo crece justamente la riqueza en el capitalismo es la extracción de esta plusvalía. Entonces, mientras más precario sea el salario del obrero, mientras más duras sean las condiciones de trabajo y mientras la maquinaria desarrolle, seguramente la cantidad de plusvalía que se genera va a ser mucho mayor. Por eso es que cada revolución tecnológica en la vida del obrero implica una producción de mercancías muchísimo más grande que en tiempos anteriores. Mucha gente pensó también en algún momento que Marx se había equivocado porque se pensaba, por ejemplo, que se habían agotado los obreros que existen en el mundo. Y de hecho era una teoría que circulaba mucho por los ambientes, especialmente dentro del marxismo. Y se discutía y se decía que ahora estamos en una sociedad postindustrial. Pero creo que eso era básicamente no ver que lo que sucedió es que la industria se fue a lugares más aptos para la explotación de la fuerza de trabajo, como China, como Vietnam, Bangladesh, qué sé yo, donde había una mayor cantidad de fuerza de trabajo. Entonces, seguramente, si una empresa quiere ponerse en el Ecuador, donde hay 17 millones, como no hay tantos obreros, la competencia, ¿no es cierto?, entre la gente que vende la fuerza de trabajo va a hacer que el precio del salario se mantenga más o menos estable. Y de hecho, por ejemplo, en Europa, Estados Unidos, ustedes saben que un obrero promedio debería estar ganando más o menos $5,000, pero un obrero de Bangladesh no gana eso, ganará, si mucho, ganará $1 al día. Y eso implicará que allá es mucho más ventajosa la explotación de la fuerza de trabajo, porque yo a un niño de Bangladesh le pago, de Pakistán, le pago $1 al día y luego el niño hace el día 200 balones que vale cada uno $100. Entonces la cantidad de plusvalía que se acumula es mucho más grande. Entonces no es necesariamente que se cambió la lógica de producción, se desplazó el centro industrial. Entonces hoy en el día, por ejemplo, hay muchos más obreros que en cualquier otra época de la historia, pero ya no están en el centro de Europa, están en China, están en Asia, están en el sudeste asiático, qué sé yo. Y eso hace que haya una modificación en donde se encuentran los centros de masa proletaria, pero no que se haya cambiado la lógica que Marx ya la había descrito en un día. El capital se mueve por interés de la explotación de la fuerza de trabajo y donde esa explotación sea más sencilla y más rentable será donde el capital se va a ubicar. Y eso es más o menos lo que ha venido pasando. Entonces, en lugares donde, por ejemplo, las legislaciones laborales son muy rígidas, el capital no se ve muy beneficiado. Por eso tiende a desplazarse a lugares donde no lo sean tanto y donde además hay una mayor mano de obra que le permita explotar de mejor manera la plusvalía. Entonces, por eso es que en algún momento el trabajo también de las mujeres y los niños es incorporado a la lógica del capital.
porque en algún momento determinado con las mujeres sucedía que a la mujer le pagabas menos. Entonces era mucho más rentable para el capitalista contratar obreros mujeres porque les pagaba menos, porque no tenían derechos, que por ejemplo contratar obreros hombres. Por eso es que las mujeres fueron atraídas durante un largo momento de la historia a las fábricas, que fue el origen de todo lo que es el movimiento justamente de emancipación de las mujeres, más o menos a finales del siglo XVIII, XIX y comienzos del XX, que es este momento. En algún momento la legislación se regula y es justamente cuando explota también el trabajo infantil, que es por ejemplo una explotación que hasta el día de hoy se da, porque como el trabajo infantil es ilegal, entonces yo puedo pagarle al niño mucho menos que le pagaría en otras condiciones. Por eso se sabe que en Pakistán y todas estas zonas del sudeste asiático, la explotación del trabajo infantil es altísima, porque es un obrero mucho menos pagado que un hombre adulto o una mujer adulta. Entonces exploto niños y de esa manera tengo una ganancia mucho mayor. Por ejemplo, porque el trabajo de los inmigrantes ilegales es muy solicitado, porque puedo pagarle menos, porque como es un trabajo ilegal, entonces yo le pago mucho menos que lo que le pagaría un obrero legal. Entonces el trabajo, por ejemplo, de la migración es un trabajo también propio del capital, por eso es que hay tanta gente que migra en todas partes del mundo, porque esa masa de trabajo migrante es una masa que me cuesta menos inversión y que al mismo tiempo me va a devolver igual plusvalía. Entonces, mientras menos pague eso, pues tendré más plusvalía. Entonces, Marx nos dice hay dos tipos de plusvalía absoluta y plusvalía relativa. La plusvalía absoluta es la explotación directa y brutal de la fuerza de trabajo. Entonces, una persona no le hago trabajar 8, sino 16 horas diarias, pues entonces tengo una ganancia gigantesca, como pasa aquí casi en todas, porque esta plantación de Furukawa, si mal no me acuerdo el nombre, es un caso, pero por ejemplo en la costa de esos casos hay por cientos, es decir, la explotación de la fuerza de trabajo, especialmente en la región costa, es brutal. Entonces esto de trabajar 16 horas, fines de semana, feriados, es muy común, por ejemplo, en la región costa. Y ahí es una explotación de este tipo, es decir, plusvalía absoluta. De hecho, Mauro Marini, que es uno de los teóricos de la dependencia, él decía que América Latina quedó condenado a eso, es decir, que América Latina no tiene un gran desarrollo industrial porque nuestra masa trabajadora quedó condenada a la producción de plusvalía absoluta. Es decir, que aquí ni siquiera tenemos un desarrollo industrial como en Pakistán o en otros lados, sino que aquí se explota la plusvalía de una manera brutal y por eso se mantienen relaciones semifeudales, es decir, un trabajo muy duro, un trabajo casi de esclavitud que garantiza esa producción de plusvalía en el sistema mundial capitalista. Pero bueno, esa será una hipótesis posterior. Y lo otro será la plusvalía justamente relativa. Y en la relativa lo que hace es incrementar la productividad, que eso, por ejemplo, ha pasado con la pandemia. Es decir, muchos de nosotros a través del teletrabajo producimos muchísimo más que antes, porque la tecnología lo hace mucho más sencillo. Es decir, con el teletrabajo tienes que producir mucho más, porque la computadora es más eficiente, estás casi prácticamente en tu casa, no gastas tiempo en desplazarte, es un trabajo casi de 24 horas y que a través de la tecnología se vuelve sumamente potente. Entonces, por ejemplo, el teletrabajo ha sido una demostración nuevamente de que la plusvalía relativa es una forma de explotación grandísima. Los obreros están ahora más explotados que nunca, porque digamos, todos somos obreros de una u otra manera, es decir, quizás no somos obreros de fábrica, pero quizá muchos hacemos otro trabajo de obrero que es más o menos lo mismo. Vendes tu fuerza de trabajo y te lo explotan a través, por ejemplo, de una computadora. Y eso es una explotación mucho más fuerte que antes, pero que no te das cuenta porque hay un nivel de desarrollo tecnológico que impide darte cuenta. La explotación es tanto que en el teléfono celular te explotan, ¿no? Es decir, si eres hábil para manejar eso, a veces trabajas desde el teléfono, pero trabajar desde el teléfono, que podría parecer mejor, realmente es una explotación más exhaustiva de tu fuerza de trabajo y además una conexión de 24/7 con el ambiente laboral. Y eso es sumamente desgastante y digamos que, bueno, hay un montón de estudios además de cómo en este periodo la gente ha llevado niveles de estrés así terribles, justamente porque es una explotación de ese tipo. Entonces, la suma de plusvalía absoluta y plusvalía relativa te dan justamente la tasa de ganancia total del capitalista. ¿Cuánto gana el capitalista en la explotación de tu fuerza de trabajo? Y el capital, ¿no es cierto?, convertido justamente en esa masa de mercancías, necesita nuevamente ponerse en circulación. Entonces, antes de llegar allá, aquí se dan dos procesos, la acumulación capitalista y la acumulación originaria. Entonces, la acumulación capitalista, ¿cuál es? Esta acumulación de esta gran masa de mercancías que tiene que ponerse en circulación. Entonces, el capitalismo es un sistema que necesita permanentemente estar en circulación. Por eso es que el capitalismo es un sistema muy dinámico, muy móvil y muy hábil para sobrevivir. Entonces, mucha gente a veces dice esto también, que quienes somos comunistas, socialistas, marxistas, qué sé yo, decimos que el capitalismo es lo peor que puede haber y quizá alguna vez puedes pensarlo. Pero es cierto que el capitalismo es un sistema muy dinámico y muy productivo y eso es innegable. ¿Qué queremos nosotros? Que sea mejor, es decir, que lo productivo, ¿no es cierto? Y lo tecnológico no implique la enajenación del ser humano, por ejemplo. Pero de hecho, los logros tecnológicos son algo bastante bueno y son un logro civilizatorio. Y lo que debería hacer la sociedad socialista justamente es potenciar esos logros para que sean de beneficio humano y no de acumulación capitalista y destrucción de la naturaleza. Pero bueno. El capitalismo, lo cierto es que se acumula y crece a medida que entra nuevamente en juego justamente esas mercancías. Por esto es fundamental que esas mercancías entren en circulación y se conviertan nuevamente en dinero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el capitalista tiene acumulado una gran cantidad de mercancías, tiene que lanzarlas al mercado.
Y cuando van al mercado y alguien paga por esa mercancía vuelve a su forma de dinero. Y en su forma de dinero es como se acumula en manos del capitalista. Pero para que se acumule, tiene que ser puesta nuevamente en circulación. Por eso el capitalismo no puede parar. Por eso ustedes se darán cuenta que las empresas jamás pueden parar. Es decir, ni en la pandemia pararon. Y eso es una muestra justamente de por qué estamos muriéndonos así como estamos muriéndonos. Por ejemplo, en la India. Entonces, claro, se acusa a la población de ser los responsables de lo que pasa y capaz que sí. Es decir, por ahí alguna persona tomó del mismo vaso 50 personas y lo que sea. Pero la gran tasa de enfermedades se da porque la gente sigue trabajando igual que siempre, porque el capitalismo no puede pararse. Y hubo empresas que nunca pararon, por ejemplo, es decir, un montón de fábricas, empresas que no pararon ni un segundo durante la pandemia. Es decir, el capitalismo es un rato que se para entra en una crisis terrible. Gran parte de por qué ahorita el capitalismo está haciendo una crisis muy fuerte es porque tuvo que parar un montón de cosas. ¿Por qué el petróleo entró en crisis? Porque se pararon los buques petroleros, porque no había dónde descargar, justamente por lo que estaba sucediendo en Italia, si no me acuerdo mal. Y eso hizo que se frene durante un tiempo y eso generó toda la crisis petrolera que tuvimos el año pasado. Y esos procesos es porque el capital no para. Entonces el capital vuelve a su forma de dinero y otra vez se pone en circulación. Y esto va a ser muy importante por lo siguiente. El momento en que el capital está explotando a los obreros, lo que va a hacer es que la fuerza de trabajo tiende a perder su valor, su precio, perdón. Entonces, a medida que yo tengo una gran masa de obreros, hay una mayor oferta de fuerza de trabajo y a mayor oferta lo que hace es que el precio tiende a bajar. Y por eso es que los salarios tienden a disminuir en todas partes del mundo. Entonces, por ejemplo, muchas veces los capitalistas también se precian de decir que han tenido un gran desarrollo de los salarios. Y sí puede ser verdad, pero es porque cuentan solo el salario que gana, por ejemplo, un habitante promedio de Europa. Pero habrá que ver cuánto gana, por ejemplo, estos niños de Pakistán que producen balones de fútbol. Y ahí te das cuenta que la tasa es así casi criminal, pero es ley de oferta y la demanda. Entonces, mientras más oferta de mano de obra haya, lo que va a suceder es que justamente el salario va a tender a bajar. Y esa baja de salario es uno de los fenómenos. Y el otro fenómeno es que como la maquinaria se desarrolla, el trabajo que antes hacían 10 obreros, ahora lo hace uno. Eso implica que en muchas fábricas, especialmente en Occidente, lo que sucede es que se queda uno trabajando y 9 van a la calle. Por eso los lugares donde hay más desocupación, por ejemplo, en el hemisferio occidental, suelen ser justamente en Estados Unidos y lugares como España o lugares así, donde hay una gran concentración justamente de mano de obra que no alcanza a ir a las fábricas porque la industria les expulsa. Y eso hace que esos trabajos se vuelvan trabajos que no van a volver nunca más a existir y que las personas dejan de tener la posibilidad de comprar mercancías. A eso le sumamos que las empresas producen de una manera gigantesca, porque mientras más maquinaria y más obreros tengas, puedes producir de una manera magnífica y al final te encuentras que se da una epidemia de sobreproducción. ¿Por qué? Porque produces demasiado y no hay quien compre. Y el problema es que si la mercancía no vuelve a su forma de dinero, no se puede acumular, porque tú un obrero no puedes pagarle con sillas. Es decir, para que puedas pagar al obrero necesitas tener capital y para tener capital necesitas vender las mercancías. Y si no vendes las mercancías, entonces vuelve ahí un gravísimo problema para el capitalista. Y esto lleva a que la crisis del capitalismo no sea una crisis de escasez, sino de sobreproducción. Por eso ustedes verán que siempre que hay crisis del capitalismo es porque hay sobreproducción. ¿Cómo pasó con el petróleo? Que era el ejemplo más claro. Había demasiado petróleo, pero casi no había circulación de autos y cosas así, el petróleo se desplomó. Por ejemplo, justo antes de la pandemia hubo una crisis con la leche, por ejemplo, de los productores aquí en el Ecuador. ¿Y qué sucedió? Que había demasiada leche y no podían vender. Y lo que hicieron fue coger y botar la leche en los ríos y unas protestas de ese tipo, porque justamente no podías vender. Y la mayoría de problemas que tiene el capitalismo es justamente eso, produce demasiado y no puede vender. Por ahí puede haber escasez en el África, en algún lugar del mundo, pero en la mayoría de crisis, ¿no es cierto?, que se van produciendo, se da la epidemia de sobreproducción. Entonces, epidemia de sobreproducción lo que va a hacer, ¿no es cierto?, es que el capitalismo entra en crisis y se dan ahí varios fenómenos que son característicos de este sistema. Y uno de los fenómenos que luego será muy importante es, por ejemplo, que el capitalista recurre a los créditos para poder seguir en competencia. Entonces, como esas mercancías no les puede vender, pero tiene que seguir produciendo, entonces recurre a créditos que le permiten pagar justamente a los obreros y que generan la existencia de un capital financiero que vamos a conversar más adelante. Y la otra es la acumulación originaria, que esta pregunta de dónde sale ese capital inicial. Y el capital inicial sale justamente del despojo de la comuna agraria. Es decir, de dónde salieron las primeras riquezas capitalistas y salieron de la usura y el despojo. Entonces, en la historia del capitalismo, lo que sucedió cuando nace la burguesía como clase es que la burguesía era una clase bancaria y que esta clase bancaria durante muchísimo tiempo se dedicó básicamente a financiar a las grandes oligarquías y aristocracias europeas. Seguramente recordarán el siguiente escenario histórico. En algún momento de la historia llega este marinero genovés, ¿no es cierto?, justamente a donde los reyes de España, después de fracasar en Portugal, y le dice a la reina Isabel Católica, mire, yo sé que aquí hay unas tierras que le van a interesar, auspícieme el viaje y esas tierras pasan a ser para España. Y la reina Isabel, por razones que son desconocidas, decide apoyarle a este tipo. Y para apoyarle tenía que darle los barcos que él estaba pidiendo, que eran los 3 famosos barcos, que eran la Pinta, la Niña de Santa María, con la cual Colón llegó acá. Pero ustedes se acuerdan de la historia, lo que hizo la reina fue pedir un préstamo.
cogió las joyas de la corona española, las empeñó y a cambio con un préstamo fue que le compró los barcos a Colón. Obviamente luego quizás recuperaría gran parte de lo que invirtió, pero luego vamos a ver que la historia no termina ahí. Pero justamente fue porque no tenía plata así como en efectivo para poder financiar el viaje. Entonces tuvo que recurrir a los burgueses básicamente para que le hagan estos préstamos. ¿Dónde estaban centrados los burgueses? En lugares como Venecia, en lugares como por ejemplo Florencia y lugares así. Por ejemplo, la burguesía veneciana es una de las burguesías más antiguas que existe y que si ustedes siguen los datos históricos estaba metida casi en todas las cortes europeas y que incluso se dice que por ejemplo la City de Londres, los Rothschild y todas estas familias que hasta ahora son poderosos por el tema financiero son descendientes de la nobleza veneciana, que eran estos primeros burgueses que les financiaban a las monarquías sus estilos de vida y que era justamente a través de la usura. Aunque la usura era un mecanismo muy eficiente realmente para volverse rico en ese entonces. Y que claro, lo que sucedía es que luego, ¿no es cierto? Por ejemplo, toda la explotación del oro, la plata que se llevaban de América terminaba en manos de los usureros. Por eso ustedes recordarán que mucha de la plata que llegaba a la corona española terminaba o en Inglaterra, ¿no es cierto? En la City de Londres o terminaba justamente en Holanda, donde comenzaron las primeras acciones y los primeros juegos de la bolsa de valores. Por eso no es coincidencia, y seguramente recordarán de historia, que las primeras revoluciones burguesas se dan en Holanda, la primera, y la segunda en Inglaterra, cuando Cromwell le corta la cabeza al rey, justamente porque los burgueses se volvían muy fuertes porque tenían mucha acumulación. ¿De dónde salía esa acumulación? Salía justamente de la explotación de las comunas agrarias, porque lo que hacían estos reyes, ¿no es cierto?, para poder financiar su estilo de vida lujoso y pagar los préstamos que le hacían a estas burguesías, era justamente exacerbar el trabajo y la explotación de la mano de obra campesina. Para nosotros la historia es más que conocida, es decir, lo de Potosí, la gran cantidad de minas, las muertes, todo lo que implicó la colonización española, era entre otras cosas para financiar justamente esto. Seguramente sabremos también que en España mucha plata no se quedó, es decir, que la mayoría de dinero que se fue de acá más bien terminó justamente en Inglaterra, Holanda y en Venecia. Y en España prácticamente no hubo nada. España por eso luego fue fácilmente dominada por los franceses en las guerras napoleónicas, porque entre otras cosas, ¿no es cierto? Esta situación no les permitió realmente florecer a la burguesía española. Pero bueno. El caso es que esa acumulación originaria se da en muchos lugares de Europa y esta usura, ¿no es cierto? Y luego la expropiación de las tierras es lo que permite a la burguesía volverse una clase muy fuerte. Por eso ustedes encontrarán que, por ejemplo, David Ricardo, ¿no es cierto? Y justamente un montón de economistas de la época planteaban que la base de la riqueza es justamente la propiedad sobre la tierra y que para estos primeros economistas ellos veían que había una gran riqueza, pero no se explicaban este proceso de acumulación originaria, sino que veían que los primeros burgueses, los primeros comerciantes y esta primera gente tenía grandes propiedades de tierra. ¿De dónde salía esa tierra? De aquello que la nobleza no les podía pagar a los burgueses y que al final terminan enajenándoles como tierra. Y que eso acá también pasó, es decir, si uno sigue, por ejemplo, la descomposición de la hacienda que hay en nuestras sociedades, pasó más o menos lo mismo, es decir, las viejas aristocracias feudales, ¿no es cierto?, que eran los grandes terratenientes, los grandes gamonales, al final desaparecen en manos de los usureros capitalistas. Y por eso en sociedades como las nuestras, por ejemplo, hay un tema plutocrático muy fuerte. En el Ecuador tenemos un banquero de presidente, para más señas, ¿no? Pero es justamente porque los bancos se nutren justamente de esos préstamos que luego estas oligarquías no podían pagar y que la tierra terminaba en manos de esta gente. Y eso hacía que las burguesías pues vayan enriqueciendo. Y esa es la acumulación originaria. Entonces, esa acumulación originaria es la que luego, cuando la industria se desarrolla, se pone en juego justamente en la industria. Y de ahí es donde surge, obviamente, la primera riqueza. Por eso es que originariamente la burguesía sí vivía del libre cambio. Entonces, por ejemplo, esta idea, ¿no es cierto?, clásica hoy en día de la libre concurrencia y mientras más libre sea la economía es mejor, para el capitalismo inicial sí fue así. Pero a costa de qué? Primero, de la gran explotación que se hacía de las colonias y el segundo punto, ¿no es cierto?, de sociedades que aún no estaban fuertemente consolidadas. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, estas burguesías podían lucrar y crecer así? Porque no tenían casi prácticamente ningún control social. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con la burguesía norteamericana también? Que como estaban tan lejos de Inglaterra, pues las colonias simplemente se dedicaban justamente al desarrollo del capitalismo más o menos sin control. Y cuando vino justamente la corona a querer imponer el control, pues vinieron todas las revueltas que dieron origen a la revolución norteamericana. Pero que la burguesía ya llegada al poder, entonces empieza a regular desde el Estado. Y cuando comienza la regulación, que la burguesía misma es la que ejerce, es cuando viene la contradicción que lleva un poco la crisis económica. Pero bueno, eso conversaremos después. Entonces hay estos dos tipos de acumulación. Y esta acumulación hace que la burguesía, para poder descargar esa gran cantidad de mercancías que no está vendiendo, comience a generar justamente un mercado global. Entonces, la circulación global es el punto más alto del capitalismo. Es decir, cuando el capitalismo ya está muy desarrollado, lo que comienza justamente es a generar un mundo a su imagen y semejanza. Entonces, en el segundo tomo del Capital, Marx explica cómo se da este proceso, es decir, cómo el capitalismo va convirtiéndose en un sistema justamente global. Mucha gente en algún momento decía, la globalización es un sistema diferente del imperialismo, y no es así. El capitalismo siempre fue globalizante, por esta razón.
porque el capitalismo necesita siempre nuevos mercados para descargar las mercancías que va generando. Entonces eso hace que el capitalismo necesite que se creen lugares en los cuales exista una gran necesidad de mercancías y que estas mercancías comienzan a desfogarse en esos lugares para que el capitalismo no entre en crisis. Pero aún así llega un punto en el capitalismo llega a estar tan sobresaturado de mercancías que requiere de los créditos y cuando no aguantan los créditos, entonces vienen otro tipo de medidas como por ejemplo las guerras. Entonces, el capitalismo premonopolista era más o menos así. ¿Qué comienza a suceder más o menos para fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que será donde Lenin comienza a teorizar? Entonces, Lenin hablaremos más adelante con detenimiento, pero Lenin es el gran teórico después de Marx. Entonces, bueno, Marx y Engels, digamos, son los que sientan las bases fundamentales de lo que es la ideología, y luego Lenin será el que les lleva una segunda y superior etapa, que por eso muchos de nosotros nos reconocemos como marxistas-leninistas, porque consideramos que Lenin elevó el marxismo a una segunda superior etapa adaptada a la época histórica en la que Lenin vivió, que esta época Lenin la definía como la época del imperialismo. Entonces Lenin tiene un texto famosísimo que se llama El imperialismo, justamente fase superior del capitalismo, en el cual describe qué es lo que pasa con el capitalismo cuando ya se termina este proceso que Marx describió. Y Marx no le llegó a ver. Marx vio que algunas cosas sucedían, pero no alcanzó a documentarlo totalmente porque, bueno, la vida se lo llevó. Pero Lenin vive unos 20 años después de Marx y lo que Lenin ve, ¿no es cierto?, es que justamente cuando el capitalismo llega a este punto, comienzan las grandes empresas capitalistas a comerse entre ellas y aparecen lo que son los monopolios. Entonces, ¿qué es un monopolio? Una empresa capitalista gigantesca que concentra varias ramas de la producción y que se encarga de producciones de mercancías así de maneras gigantescas. Y que nosotros viviríamos en la época de los monopolios. Y que eso es más o menos cierto. Entonces, por ejemplo, quizá muchos tenemos como referencia los monopolios, por ejemplo, de la producción de tecnología, como fue en algún momento Microsoft, por ejemplo, o Apple, estos grandes monopolios que concentran producciones gigantescas y abarcan muchísimas ramas de la actividad. Facebook es un monopolio moderno, por ejemplo, que es interesante porque es un fenómeno que lo estamos viviendo y que es fácil darse cuenta. Entonces, seguramente ustedes verán que poco a poco las aplicaciones de sus teléfonos inteligentes cada vez tienen Instagram by Facebook, WhatsApp by Facebook y de tal manera que Facebook comienza a controlar todo el monopolio, por ejemplo, que tiene que ver justamente con las redes sociales y la comunicación. Y eso es un monopolio. Y eso sucede mucho en el capitalismo. Por eso es que los capitalistas más débiles generalmente tienden a desaparecer, o aquellos capitalistas cuya mercancía es rebasada por la historia. Entonces, por ejemplo, yo creo que uno de los problemas que ahorita en el capitalismo debe estar muy fuerte es el tema de los teléfonos fijos. Entonces, si ustedes recuerdan, los que somos más viejos, el teléfono fijo era una mercancía muy útil hace unos, no tanto, 20 años atrás quizá. Ahora ya prácticamente la gente no utiliza. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, la gente que utiliza en las casas teléfono fijo son más bien los señores mayores, porque son los que están más o menos acostumbrados a la lógica de teléfono fijo. Pero las personas ya más jóvenes ya no lo necesitan, porque digamos el teléfono inteligente reemplaza el teléfono fijo. No lo necesitas, la comunicación vía mensajes es más eficiente, si necesitas llamar, igual el celular es mucho más fácil de manejarlo, así que el teléfono fijo prácticamente desaparece. Capaz algunos de nosotros todavía lo utilizamos y mucho cuando éramos adolescentes para hablar con nuestros enamoramientos de adolescencia o lo que sea, pero en un momento determinado no sé si lo sigamos utilizando mucho. Y eso hace que, por ejemplo, me imagino yo que las empresas de teléfonos fijos deben estar en crisis. El periódico, por ejemplo, como elemento material está en crisis. Por eso notamos que hay toda una degeneración, ahora que es el Día de la Libertad de Prensa, de todo lo que es la prensa escrita, por ejemplo. Que esa degeneración es clara porque es una mercancía que cada vez cobra menos utilidad y que también queda para aquella gente que le gusta tener el material de lectura, porque realmente ya no es que se lee mucho ese tipo de material. Justamente el teléfono inteligente lo reemplaza, entonces no hace mucha falta comprar la prensa si puedes tener igual la misma información y digital y sin pagar prácticamente nada. Pagas otras cosas, digamos, pero en la mente del consumidor, pues es así. Y esto lleva a que las empresas vayan consolidándose como gigantes con monopolios. Y la otra es que las empresas pequeñas quiebran. ¿Por qué, por ejemplo, nosotros planteamos que el enemigo del emprendedor no es justamente el socialismo, sino el capitalismo? Porque el emprendedor le quiebra el capital, es decir, si alguna buena idea tiene, ¿no es cierto? Lo que va a hacer el capital te va a quebrar. Ya vamos a darnos cuenta que además es esta contradicción justamente con el Estado, porque en algún momento lo que produce el imperialismo es que el Estado y el capital se vuelvan una sola fuerza. Entonces, que este Estado burgués, que originariamente tenía ciertas lógicas ilustradas de fraternidad, igualdad y ni sé qué, y que supuestamente iba a garantizar el bien social, lo que sucede en algún momento es que se genera como una especie de fusión entre el capital financiero de los bancos, que son los que financian las grandes corporaciones, lo que produce el capital justamente como sobreproducción, y los estados a quien les sirve. Voy a poner un ejemplo que justo el día de hoy estaba revisando cómo es la tecnología ahora, los recuerdos justamente en la red social, y me encontré con un recuerdo de algún momento en el tiempo que seguramente algunos se acordarán de cuando en Quito hubo el boom de los jugos de naranja en la calle. Pues hubo un tiempo, será hace unos 3 años atrás, que había mucha gente que vendía jugo de naranja en la calle, por ejemplo, y generalmente eran pequeños negocios de personas que se compraban el carrito de jugos, hacían jugo, qué sé yo, y producían ahí un jugo de naranja, y que no era muy costoso, no sé si pasaba de $1, por ejemplo, la botellita de jugo de naranja nada más natural. Y recuerden ustedes que hubo toda una campaña de la alcaldía para decir que eso no era bueno, pero era una cuestión así como casi perversa, porque
el alcalde, los medios de comunicación, estos médicos que salen en la televisión y todo el mundo diciendo que era prácticamente un veneno tomar los jugos de la calle. Entonces decían que tenían heces, que eran malos, que era una cuestión así. Y claro, generaron realmente una respuesta así de esto es prácticamente tomarte veneno. Yo me imagino, no sé cómo se manejaba esto, pero haber sido una campaña así ideológica muy fuerte que hacía que mucha de esta gente, de hecho, no pueda vender sus jugos. Y que de hecho habíamos mucha gente que decíamos, compren los jugos de la gente, porque finalmente es una suerte de distribución de la riqueza que de alguna manera produce eso, pero que el momento en que, ¿no es cierto?, tienes el monopolio, te afecta eso, porque me imagino que cuando le comprabas al señor de la calle su jugo de naranja, ya no comprabas en el Supermaxi, como conversamos la semana pasada. Y que eso, por ejemplo, hacía que el Estado ecuatoriano, en este caso a través del municipio, diga, no, no compres el jugo de la calle porque es prácticamente veneno. Compra la Supermaxi donde ahí sí es chévere tomar jugo de naranja. Y eso era, por ejemplo, te das cuenta que el Estado justamente y el monopolio se encuentran ya imbrincados. Por eso es que en la sociedad imperialista es imposible el libre cambio. En todos estos discursos libertarios que hablan de que el libre cambio es la salida al capital, son discursos anacrónicos porque eso sucedió en el siglo XVII. Cuando hay imperialismo es imposible llegar allá, porque el imperialismo determina los productos que se consumen y los que no. Y si tus productos son contrarios al interés imperialista, tu empresa es aplastada. Quienes son más viejitos aquí recordarán que el Ecuador producía automóviles, ¿no? Eso no es mentira. El Ecuador tenía los famosos carros andino, que eran unos carros más o menos, y que yo creo que no son tan malos porque hasta ahora veo algunos circulando por ahí. Entonces, quizá estéticamente no son muy desarrollados, pero bueno, no era otras épocas. ¿Por qué ya no hay la fábrica de carros andino, por ejemplo, aquí? Que es interesante, porque seguramente si hubiera habido una burguesía nacional con un interés patriótico, posiblemente hubiera desarrollado esa compañía de autos hasta convertir en algo más o menos interesante, pero no, el imperialismo llegó, aplastó la compañía de autos andino y hoy son prácticamente una reliquia. Y como digo, quizás no son tan malos porque la gente los sigue conduciendo. Y si un auto de más o menos los años 60 sigue siendo más o menos conducido hoy en día y funciona, debe ser porque no era tan mala la producción. La producción textil en nuestro medio siempre fue muy buena, es decir, la producción de textiles en el mundo andino siempre fue realmente de excelencia y tampoco vemos que eso ya hay mucho. Es decir, vemos que el imperialismo lo que hace es quebrar. Entonces, cualquier cosa que sí te ocurre y que parezca que es una buena idea, al final va a tener un grave problema porque el imperialismo te va a caer encima. O te aplasta y te destruye, o con la competencia también te termina aniquilando lo que quiera que estés produciendo. Y eso hará, ¿no es cierto?, que el monopolio tienda justamente a esta concentración. Entonces, el momento en que el imperialismo tiene, ¿no es cierto?, un desarrollo muy grande, sucede lo siguiente, sucede que los países que justamente en este desarrollo desigual que el capitalismo genera no alcanzaron un estado muy elevado de desarrollo, se convierten justamente en países receptores de materias primas y además proveedores de fuerza de trabajo y proveedores de mano, de materia prima y mano de obra, que serán las cosas que producimos acá. Y que justamente ese es el rol, por ejemplo, del Ecuador. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, del extractivismo, es porque esa es nuestra realidad histórica, es decir, el Ecuador ha sido un productor de materia prima banano, cacao, café, petróleo, ahora quieren la minería. Es decir, el Ecuador está condenado prácticamente a eso. Por eso es que todo intento productivo que en el Ecuador se ha dado termina siendo aplastado. Incluso aquellos intentos productivos como el banano, por ejemplo, que ya eran extractivistas, pero que de alguna manera generan algún tipo de competencia. El rato que el banano se vuelve un problema es aplastado y el banano, si no recuerdo mal, la última vez que le vi al banano entre los productos más exportados estaba ya por el 10º lugar. Incluso el cacao, que es prácticamente una cuestión suntuaria en el Ecuador, ya tiene un nivel más elevado de exportación que el banano. El petróleo obviamente está en el primer lugar. Entonces, nuestras economías no se desarrollan, no despegan, no dan el cambio de matriz productiva que alguna vez se ofrecía, justamente porque no hay desarrollo industrial, porque estamos sometidos a producir materias primas para el capitalismo, y en este caso para el imperialismo. Y si algún proceso industrial comenzara más o menos a fructificar, lo que vamos a tener es que el imperialismo automáticamente lo va a aplastar. Por ejemplo, la producción de frutas en Latinoamérica nunca fue muy desarrollada ni se logró industrializar por la United Fruit Company, ¿no? Entonces, si uno lee la historia de América Latina, se da cuenta que la United Fruit aplastó prácticamente todas las formas nacionales de producción de frutas durante los años 30, 40, 50, 60, y eso terminó devastando las economías. Y que en otros lugares como el Ecuador, donde el petróleo asomó, ¿no es cierto?, ya muy tarde, quizá casi para fines del siglo XX, el petróleo se convierte en la única obsesión prácticamente del Estado y los grupos burgueses, y eso hace que jamás se desarrolle una industria. Y nuestra economía estaría marcada por eso. Y el imperialismo, ¿no es cierto? Además, lo que te va a generar es que si a ti se te ocurre, ¿no es cierto?, oponerte a eso, como hay un vínculo, ¿no es cierto?, un híbrido entre el Estado y el capitalismo justamente se convierte en una fuerza política de intervención. Entonces, el imperialismo comienza a disputarse los mercados ya no solo a través de la libre concurrencia, como creen los libertarios, es decir, con veamos qué producto te gusta más comprar a ti, sino con lo que son justamente imposiciones políticas, económicas, culturales y si son necesarias militares.
Entonces el mundo comienza a ser repartido entre las potencias que controlan zonas geográficas de influencia y que en esas zonas comienzan justamente a descargar sus flujos de mercancías y además a llevarse todas las materias primas que puedan llevarse, sea cual sea la materia prima que se lleve. Entonces esas políticas lo que van a generar es que la sociedad que se encuentra sometida se convierte en una economía característicamente dependiente. Y esa dependencia implica que no hay una posibilidad de desarrollo industrial, sino lo contrario. Y lo otro que además va a implicar es que son lugares de colonización. Entonces, por ejemplo, los países de América Latina siempre se encuentran en disputa de los imperialismos. Pero ustedes vendrán que las diferentes potencias imperialistas se disputan básicamente América Latina. Quieren llevarse el petróleo, quieren comprar, quieren el tema de la minería, quieren invertir en ciertas cosas y que se mueven más o menos así. El tema de las vacunas es un tema geopolítico, ¿no? Seguramente nos damos cuenta todos. Es decir, hay un bloque, ¿no es cierto?, que produce un determinado tipo de vacunas y que tiene una política respecto a ellas, y otro bloque que reproduce otro tipo de vacunas y tiene otra política respecto a ellas, que son básicamente el bloque norteamericano y por otro lado el bloque ruso. Y que esa disputa se está dando permanentemente. Y que dentro de eso nosotros tenemos una condición particular y es que estamos justamente atrás de los Estados Unidos como ellos nos ven y que eso nos complica mucho a nosotros, porque nuestras economías, nuestras sociedades, nuestra cultura, nuestros ejércitos están prácticamente totalmente bajo el sometimiento en todos los niveles de la sociedad norteamericana y de la economía norteamericana y del Estado norteamericano. Y eso genera una condición particular. Pero bueno, esto también conversaremos más adelante con detenimiento. Lo cierto es que el imperialismo, ¿no es cierto?, es justamente la etapa final para Lenin del sistema capitalista por algunas razones. Primera razón, porque lleva la sobreproducción ya a límites terribles, porque como el monopolio se vuelve tan poderoso, entonces la sobreproducción ya se vuelve una cuestión de una anarquía incontrolable de parte del capital. Entonces, para Lenin, ¿no es cierto?, el punto más alto del imperialismo se da justamente cuando ya esa anarquía es prácticamente total y cuando los monopolios producen sin ningún tipo de control y el mundo se llena de mercancías que ya no se pueden desahogar. Y vamos a ver que eso pasa mucho, es decir, que nuestras sociedades se encuentran intoxicadas de este tipo de mercancías y que realmente ya es muy difícil desahogarlas. Y que eso es un fenómeno bastante común. El otro fenómeno que va a ser también característico es que el imperialismo entra en crisis porque llega un momento en que se le agotan los mercados. Es decir, ya ha explotado tanto los mercados que va a llegar un punto en el cual se agote. Y cuando se agota, pues entra en crisis. Y las crisis se manifiestan en tonterías. Hace 2 meses será, no, no, un mes debe ser, que hubo este barco que se varó en el canal de Suez. No sé si recuerdan ustedes. Entonces, en este canal, que es la conexión justamente entre Asia, África y Europa, un barco quedó varado y prácticamente hubo una crisis económica por un barco. Porque eso dice que el capitalismo está tan asfixiado de mercancías que si un día no hay circulación, el capitalismo entra en una crisis terrible. Y el capitalismo estuvo a punto de conmocionar justamente porque ese barco no permitía pasar, creo que estuvo 2 o 3 días estancado ahí. Y que eso nos dice lo frágil que es realmente la economía capitalista. Y además eso lleva justamente a las guerras interimperialistas. Entonces todas las guerras que nosotros hemos visto desde el comienzo del siglo XX para acá y quizá incluso antes, son guerras justamente entre potencias industriales que se disputan los mercados. La Primera Guerra Mundial fue básicamente eso, la Segunda fue lo mismo, todas las escaramuzas que se dieron durante la llamada Guerra Fría fueron más o menos lo mismo, la Guerra de Siria es eso, ¿no? La Guerra de Siria es una guerra mundial. Entonces, solo yo siempre propongo este ejercicio imaginativo. Imaginemos que la guerra de Siria no hubiera sido en Siria, sino en Alemania. Esa era una guerra mundial. En esa guerra están involucrados como 10, 12 países. Si eso hubiera pasado en Alemania, nadie estaría diciendo que es una guerra de un país, es una guerra prácticamente mundial. Pero como es en Siria y hay un tema geopolítico muy fuerte detrás de esto, entonces parece que es una guerra así en el tercer mundo, en un lugar que a nadie le importa. Y posiblemente a Occidente no le importa, pero es una guerra mundial. Es decir, prácticamente todo el mundo árabe está involucrado en la guerra de Siria. Y esa guerra implica que hay un tema gravísimo con el capitalismo, porque las guerras mundiales solo se producen en esas condiciones. Como es en Siria, no dimensionamos que es una guerra de la envergadura que es, pero realmente es una guerra que además tiene ya muchísimo tiempo de duración, que ha costado miles de vidas, si no ya millones, y que además el daño económico que se ha hecho a esta región es terrible. Y habrá que ver cuáles son las consecuencias a futuro, porque si bien en un momento el capitalismo le viene bien la guerra, porque la guerra destruye las fuerzas productivas, en un segundo momento se complica justamente ¿por qué? Porque luego no tiene dónde vender las mercancías. Entonces, una de las grandes mercancías que al capitalismo le encanta vender es la mercancía arma, por ejemplo, y que esa ha sido siempre una tabla de salvación cuando está demasiado asfixiado. Los Estados Unidos prácticamente viven de la venta de armas, pero en algún momento incluso la venta de armas llega a sobresaturarse. ¿Por qué? Porque como es tanta la producción y como son mercados más o menos rentables, se sobresatura. Yo, por ejemplo, yo he visto que los rusos están compitiendo fuerte en la venta de armas. Recién salió el AK-412, una cuestión así, que es un nuevo fusil soviético, bueno, no soviético, era del AK-47 soviético y que más o menos esa tecnología la lleva a un nivel de alto desarrollo y que ahora está compitiendo ya con los fusiles norteamericanos. Eso, por ejemplo, es una competencia de sobreproducción que en algún momento incluso las armas tendrán sobreproducción. Entonces es complicado.
Y eso va a seguir haciendo que el capitalismo se mantenga en crisis. Por eso es que para Marx, ¿no es cierto? Y luego para Lenin reafirmará, la crisis del capital se mueve por ahí. Entonces, en la crisis que vive el capitalismo actualmente, justamente Marx ya la había explicado, y es esa crisis de sobreproducción, pero además se complejiza porque en la etapa imperialista ya no hay absolutamente ningún tipo de libre concurrencia. Es decir, en esta etapa en que nos encontramos, esta hibridación del Estado con el capital hace que ya no exista ninguna alternativa, ¿no es cierto?, de una construcción de nuevas empresas capitalistas, sino que más o menos son reconstrucciones de los monopolios. Entonces, todas esas grandes empresas que a veces aparecen como las empresas de los tipo Microsoft o Apple o Tesla, o esas empresas que aparecen así, generalmente si uno sigue la historia hacia atrás se va a dar cuenta que son reformulaciones de viejos monopolios y que viejos monopolios que alcanzaron tope en algún momento lo que hacen es comprar acciones. Y que si bien la figura pública suele ser estos personajes así carismáticos que suelen ponerlos al frente, si uno ve el proceso accionario, esos son procesos financieros que tienen una datación muy primitiva y que son básicamente las mismas empresas monopólicas de antes, aquellas que controlan esos capitales. Porque como el capital además es financiero, habrá que seguir todos los tentáculos de los bancos y esos tentáculos de los bancos a veces llevan a las mismas familias venecianas del siglo XV. Y con eso tenemos ya más o menos cómo el capital se va concentrando. Y esa concentración de capital pues va a generar justamente una crisis en un momento determinado. Entonces, estas condiciones, ¿no es cierto?, son básicamente cómo se explica el capitalismo. Entonces, haciendo un breve resumen, lo que vamos a tener es que el capitalismo tiene que explicarse siempre en un primer momento justamente por, ¿no es cierto?, cuál es la característica de relación social que le permite existir, y que en este caso es la relación social capital. Y que la relación social capital es justamente cómo las mercancías tienden a acumularse y tienden a acumularse en su forma dinero. Y el dinero es una forma de la mercancía. Es decir, el dinero no tiene un secreto extra. Marx hablaba justamente del fetiche del dinero cuando decía que en el capital nos hace pensar que el dinero tiene un valor así misterioso, y no es un valor de misterioso, es un intercambiador de mercancías. Y que luego, ¿no es cierto?, la mercancía que permite que se acumulen más mercancías es justamente la mercancía a fuerza de trabajo. ¿Por qué para nosotros, la clase, ¿no es cierto?, el sujeto, los que van a hacer la revolución son justamente los obreros? Es por esta razón, porque la clase obrera, la clase trabajadora es la productora justamente del capital. Por eso es que capital y proletariado son parte de la misma relación dialéctica. Por lo tanto, el momento en que se rompe esta relación dialéctica, se rompe justamente la sociedad actual. El momento en que el trabajador deje de producir plusvalía, el capital quiebra. Y el momento en que el capital desaparece, también desaparece el proletariado como clase y aparece otra condición humana diferente. Por eso es que proletariado y capital son los dos extremos justamente de la misma contradicción dialéctica. El trabajo, ¿no es cierto?, que nosotros hacemos cuando somos explotados y producimos plusvalía, es justamente lo que hace que el capital exista. Y al mismo tiempo, para que nos puedan explotar, el capital tiene que invertirse en la compra de fuerza de trabajo. Y por eso esa relación es cerrada. Por eso es que el elemento central de transformación social es justamente el proletariado. Y por eso es que, a pesar de los cambios geopolíticos, el proletariado sigue siendo una clase muy importante, por no decir la más importante. Y como planteo, no es que es una cuestión así como muy pequeña, sino que de hecho el proletariado hoy día es mucho más grande que en cualquier otro momento de la historia. En ningún momento del tiempo hubo tantos obreros como el día de hoy, por ejemplo. Y eso dice que Marx más o menos en eso estaba acertando, que las condiciones de trabajo sean particulares, que el trabajo tienda a un proceso de desarrollo, eso es cierto. Como digo, el teletrabajo es una forma de explotación de la plusvalía, pero hiper desarrollada, porque básicamente te explotan en tu casa 24 horas al día, tú mismo pagas el internet, tú mismo pagas la computadora, y de esa manera pues te pueden explotar de una manera sumamente elevada. Y eso es como el capitalismo refina la explotación, pero no es que la desaparece, y eso es algo fundamental. Luego tenemos que la acumulación originaria proviene justamente de la usura y del origen justamente de lo que es la burguesía, y que la acumulación capitalista es la necesidad de que esta mercancía vuelva nuevamente a la forma dinero, y que para que vuelva a la forma de dinero tiene que venderse, y ahí se da la gran contradicción del capitalismo, que es la sobreproducción, porque la mayor masa de mercancías en un momento determinado ya no pueden venderse. ¿Por qué? Como consecuencia justamente de la anarquía de producción. Y esto lleva a que el capitalismo se globalice, y en ese proceso se forman los monopolios, y al formarse los monopolios e hibridarse con el capital financiero y con los estados modernos, aparece justamente el imperialismo. Y que ese imperialismo es la forma más elevada de capitalismo, y que lleva justamente la anarquía de producción, la sobreproducción de mercancías, la explotación de fuerza de trabajo, la contradicción justamente entre países a su punto más elevado, y que es el punto que hemos estado viviendo quizá los últimos 100 años, sino un poquito más. Y que esa contradicción es la que explica justamente por qué el capitalismo en este momento se encuentra tan álgido. Entonces, la crisis que estamos viviendo, las guerras, las tensiones políticas, son porque el capitalismo está demasiado desarrollado. Y ese hiperdesarrollo en que nos encontramos, pues básicamente es el momento en que se dan las alternativas de la revolución. Entonces, ¿por qué planteo esto?
Porque nos acordamos nosotros que el planteamiento de Marx es justamente esto. Cuando las fuerzas productivas están demasiado tensionadas y ya no pueden avanzar más por las mismas contradicciones que ellas mismas generan, entonces necesitan nuevas relaciones sociales que les vuelvan a liberar de las amarras. Entonces, en este momento, el capitalismo está en esta crisis que se encuentra porque las relaciones sociales se agotan. Y como están agotadas, entonces hace falta justamente nuevos procesos. Todas las revueltas que nosotros vemos en el mundo y los procesos son justamente esto, ¿no? Es decir, cómo vuelve a reconfigurarse la fuerza de trabajo para alcanzar niveles de producción. Y eso es más o menos lo que estamos viendo. Entonces, eso sería, por ejemplo, el trabajo de hoy. Entonces, más bien ahora la idea sería, no sé si podemos hacer preguntas, porque como hay muy poco tiempo para el trabajo en grupo, más bien sería como abrir el foro para preguntar, opinar, alguna cuestión así. Yo tengo una inquietud respecto a lo que mencionas sobre cómo un día, por ejemplo, de paralización de producción hace que el capitalismo entre en crisis. Pero cómo, qué propuesta se puede o qué vía podría incluirse para esta crisis que pueda de alguna manera generar un tipo de sistema económico distinto, no afecte directamente a los trabajadores, porque finalmente yo creo que quienes suelen ser más afectados son las personas que están trabajando en las empresas o en las fábricas. Yo creo que es muy difícil que los dueños de esas fábricas terminen siendo afectados por un día de paralización de la producción, por ejemplo. No sé qué alternativa se podría plantear ante eso. Claro, es que justamente lo que sucede es eso, es decir, que el momento de la crisis se trata de cargar sobre la clase trabajadora esta anarquía de producción. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son algunos de los procesos que se suelen dar? Es justamente los despidos. Entonces, el momento en que, claro, la economía llega a una tensión, despides un montón de gente para aliviar la carga de trabajo, pero eso al mismo tiempo genera dos problemáticas. Una, ¿no es cierto? Es que al momento que haces eso tienes que explotar más fuertemente la fuerza de trabajo que te queda. Y la segunda es que hay menos gente que compre tus mercancías. Y eso hace que la contradicción se vuelva nuevamente más fuerte, más rígida y más problemática. Ahorita en el Ecuador estamos así, porque las medidas que tomó el Estado y las medidas que tomaron las empresas fue despedir gente. Y por eso, por ejemplo, tienes que hay un montón de personas que ya no pueden, por ejemplo, comprar mercancías. Y cuando no puedes comprar, un montón de empresas entran en crisis. Por eso es que tantas empresas quebraron en el fondo en la pandemia. ¿Por qué quiebran las empresas? Porque nadie compra sus mercancías. Y hay mercancías que son más o menos útiles, como yo suelo decir, y que en este momento habrá un montón de cosas que la gente ya no está comprando porque ya no son necesarias y que antes seguramente las comprabas porque eran indispensables y necesarias. Como digo, por ejemplo, los periódicos, un montón de cosas. La ropa, por ejemplo. La ropa es uno de los puntos que más sufrió durante la pandemia porque mucha gente dejó de comprar ropa. La gente que ha estado en teletrabajo durante todo este año y medio prácticamente no ha comprado absolutamente nada, porque ¿para qué va a comprar mercancía, ropa, por ejemplo, si pasa en la casa? Y aquella gente que tiene que salir a trabajar, como puedes darte el lujo, ¿no es cierto? Quizá en algún momento determinado de comprar ropa, quizá en este momento no, porque como bajaron los salarios, a todos nos redujeron los sueldos, es un problema porque luego con qué vives en tu familia. Entonces, ese proceso lo que hace es empobrecer más todavía las masas, generar más sobreproducción y generar más agudamente la contradicción. Entonces, ese proceso se da siempre. Y eso lo seguimos viendo. Y lo mismo va a suceder en las empresas, ¿no? Es decir, mientras más en crisis exista, más vas a tratar de descargar justamente sobre la clase trabajadora y eso va a llevar a que la contradicción se vuelva más elevada. Entonces, la alternativa, y ahí es donde se vuelve como el tema problemático, y la alternativa es que no existe dentro del capitalismo realmente muchas salidas a eso. Porque dentro de la sociedad actual lo que va a suceder es que incluso en momentos en los cuales logras alcanzar un estado de equilibrio, lo que va a pasar es que a la vuelta de la esquina te espera la crisis. ¿Por qué? Porque los cambios en el precio no alteran el valor. Entonces la misma lógica se da a nivel social. Los pequeños cambios que puedas generar en un momento a lo largo del tiempo te vuelven a generar crisis, porque el capitalismo en sí mismo se encuentra en una crisis permanente. Entonces hay momentos en que las sociedades tienen mucho capital. Por ejemplo, cuando los precios de la mercancía como el petróleo están muy elevados. Entonces a mucha gente le ingresa dinero y eso hace que la circulación se dé. Y durante un tiempo es como que se equilibra la economía. Pero tarde o temprano viene el hundimiento porque eso no está centrado justamente en una producción de valor, sino en una producción de dinero. Y ese es un tema como problemático que se ve mucho. Por ejemplo, en Estados Unidos se ve frecuentemente eso. Ahora Biden está diciendo que va a hacer eso, ¿no? Es decir, que va a capitalizar a las pequeñas empresas para que puedan competir. Digamos que podría ser que durante algún tiempo eso haga como un colchón económico,
pero a 5 años en el futuro, 10 años, eso va al hundimiento porque no hay un valor que se produzca realmente, sino un incremento simplemente de la mercancía en su forma precio, pero no en su forma valor, y eso es un problema. ¿Qué planteamos nosotros? Que por eso es necesario justamente la revolución. Porque en el capitalismo, en estos momentos específicos, ya no se aguanta con la condición en que se encuentra. Es decir, en estos momentos realmente ya no da más. Y por cualquier modificación que se haga o cualquier intento que se quiera hacer, a largo plazo complica la vida de la clase trabajadora. Es bueno lograr cosas, eso es importante, pero se tiene que ir hacia allá. Ahora bien, digamos que ese es el objetivo final y podría sonar incluso que es una cuestión como una respuesta sencilla. Lo que se debe hacer por norma, ¿no es cierto? Y lo que se tiene que trabajar siempre es que esas reivindicaciones logren ganarse también. Entonces hay un montón de pequeños elementos que se le puede ir arrancando al capital y que garantizan primero la seguridad de la clase trabajadora y segundo que además se pueda ganar otras cosas y que además es que hay un proyecto político sirven como de base para el avance hacia el proceso revolucionario. Entonces hay un montón de elementos que se deben ir reconfigurando y es por ejemplo los derechos laborales, que es una cuestión que ahora no se está peleando y que por ejemplo los grandes grupos sindicales no lo están defendiendo. Entonces, en el Ecuador hace mucho tiempo se perdieron los contratos colectivos, se perdieron un montón de derechos laborales, se perdió un montón de fuerza de trabajo y nadie está reclamando nada. Entonces, esas luchas tienen que darse. Esto vamos a conversar más adelante en otro taller, pero esto se llama justamente la lucha económica y la lucha política. Entonces, la lucha económica es luchar por las demandas específicas de la clase obrera y esas demandas hay que ganarlas y hay que tratar de conseguirlas, porque esas demandas lo que hacen es que la clase obrera obtenga unas mejores condiciones de vida, que es al final lo que uno busca con un proceso de lucha y que además las mismas se puedan sostener, pero al mismo tiempo tienen que articularse en un proceso político. ¿Cómo evitar, no es cierto, que justamente la lucha por esas demandas implique lo que suele pasar y es justamente que tiene que haber una organización más o menos estable de la clase? Entonces, por ejemplo, la huelga de Explosen creo que es un gran ejemplo de esto. Es decir, uno de los méritos de los compañeros de Explosen es justamente la unidad que tuvieron para aguantar la huelga, que no me acuerdo si llegó ya a más de 200 y pico de días, no me acuerdo cuántos días llegó en total, pero fue justamente una lucha que se sostuvo porque había una organización y una conciencia de lucha. Hay otros compañeros que, por ejemplo, por no tener organización, por desconocer las particularidades de la lucha, incluso por desconocer a veces la legislación laboral, terminan echando por tierra sus demandas. Entonces, algún momento recuerdo justo con Kenia, que está conectada, discutíamos de esto sobre una fábrica. Y yo equivocadamente le decía, bueno, entonces vamos a la huelga. Y ella decía que no, pues que eso lo que va a hacer es que le despidan a la gente y que no logres absolutamente nada. Y que hay otras formas de ir consiguiendo. Y que esas formas se tienen que ir más o menos consiguiendo y que por eso hay que tener un conocimiento. Y hay que tener una guía organizativa para que se pueda lograr. Entonces, lo que Explosen es la muestra de eso. Es decir, Explosen fue una huelga legal, se mantuvo durante muchísimo tiempo, hubo unidad entre los trabajadores, lograron hacer que su proceso se conozca, lograron reunir una gran cantidad de solidaridad, la sociedad civil se movilizó a favor de ellos y eso al final consiguió justamente que logre sus objetivos políticos y económicos. Eso, si es que logra formarse en un proceso político más elevado, será un avance muy importante para la revolución. Si termina ahí, pues bueno, qué bueno que los compañeros lo hayan logrado y posiblemente quede ahí. Pero un poco esa es la dimensión de la lucha. Entonces, esa explicación, ¿no es cierto? Hay que irla dando en todos los sectores de trabajo. Por ejemplo, un problema aquí que es muy grave es de los servidores públicos. Y ese es un tema complicado porque prácticamente todo el sindicalismo público se derrumbó. Es decir, ahorita prácticamente eso no existe. Entonces, recién están tratando de reconfigurarse organizaciones de servidores públicos para ver cómo defienden su trabajo, pero ahorita prácticamente no existe. Entonces, mientras eso no existe, mientras no hay una organicidad, lo que va a sucediendo es que van a ser las víctimas primeras de esto, ¿no? Cuando hay crisis, votemos gente del Estado y que posiblemente con Lazo eso se mantenga. Es decir, en el momento que hay una crisis, cerremos un ministerio, sacamos gente y tratamos de solventar la crisis. ¿Por qué pueden sacar a la gente? Porque no hay organización. Si hubiera una organización, una capacidad de huelga, una conciencia política de la acción, esa huelga económica podría llegar a un buen término. Un conocimiento de lo jurídico, por ejemplo, que muchos no tenemos y que es una deficiencia que suele tener hoy en día la clase trabajadora. Y además debería haber también la construcción de nuevos movimientos sindicales, ¿no? Es decir, que realmente respondan a los intereses de la clase trabajadora. Y ese es un proceso a construir. Entonces, más o menos por ahí debería ser el camino de estas reivindicaciones, entendiendo que dentro del capitalismo cualquier condición de mejora a largo plazo implica un deterioro, pero que sin embargo es una lucha que se tiene que dar, porque sin duda nosotros queremos que mejoren las condiciones de vida de la gente, pero esa condición tiene que mejorar en torno a un proyecto político de transformación social, que es un poco la propuesta que solemos hacer, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más, compas? Muy buenas noches con todos. Bastante interesante el taller de hoy, aclarecedor en ciertos puntos. Yo algo más quería un poco entrar en discusión también en lo que dijo la compa anteriormente.
es verdad, el capitalismo, ya vivimos una hegemonía cultural que el capitalismo mismo nos ha insertado. Estamos convencidos de que el capitalismo es uno de los sistemas, bueno, en la mayoría de personas, en lo que yo he podido ir viendo a lo largo de mi vida, el capitalismo es como que el mejor sistema que se podría generar para vivir bien, la democracia y tantas otras cosas. Incluso me sale ahora la pregunta porque hoy leí una noticia del nuevo libro de Osvaldo Hurtado, que es un libro completamente crítico hacia todos los procesos de izquierda, un libro en el que básicamente creo que su tesis fundamental es decir que la democracia capitalista es una de las condiciones que permiten que haya la mayor capacidad de igualdad y oportunidades para las personas, cosa que yo lo considero o lo pongo en duda en este momento. Hay una cosa que a mí me interesaría más o menos como formular es qué pasa con cómo cambiar las relaciones de poder en el capitalismo, porque si hay algo que está claro que el capitalismo lo que mantiene es esas relaciones de poder, como tú muy bien lo has explicado y lo has expuesto en toda esta parte de la teoría marxista de cómo el capitalismo va funcionando, de cómo se va reproduciendo, de cómo se va acumulando la plusvalía, cómo se va tejiendo esta red del capitalismo que lo hace muy fuerte. Es verdad, no hay como todavía, no sé si estamos con una conciencia o un sentido político dentro de las bases, porque considero que lo más importante dentro del capitalismo es cambiar esas relaciones de poder. No sé cómo sería, no sé, desde tú que tienes un conocimiento más profundo en todo lo que es la teoría marxista, ¿cómo podríamos empezar a estructurar, qué sé yo, tejidos o organizaciones más de base que permitan cambiar una lógica al menos? Porque yo bueno, al menos considero que a veces el capitalismo también te ha dado esta famosa palabrita del desarrollo, ¿no? Que el desarrollo siempre iba a ser ilimitado. Pero a veces yo no he entendido, por ejemplo, si el desarrollo se lo piensa desde el Estado o el desarrollo se lo debe pensar desde lo local. Entonces, no sé cómo se pueden articular nuevas formas en las que vayamos de poco a poco ir cambiando estas relaciones de poder. Chévere, gracias. Lo primero es, digamos, a cierto punto es cierto, es decir, lo que decimos, el capitalismo fue muy revolucionario en la historia, y eso es innegable. En comparación con el mundo feudal, el mundo esclavista, sí, es muchísimo mejor, porque de hecho ha sido así. Sin embargo, el tema es que nosotros planteamos que ya se agotó, y ese es un poco el planteamiento que Marx lo hacía. Es decir, no estamos haciendo una crítica de dos opciones, que es lo que generalmente a donde reducen el juego la gente como Hurtado, es decir, la opción capitalista o la opción socialista, como si fueran dos opciones que están en balance. Lo que nosotros planteamos es que la tendencia histórica va hacia la eliminación de la propiedad privada. Por las razones que conversábamos la semana pasada, es decir, la propiedad privada se ha agotado para la mayoría de los seres humanos, lo que falta es que se agote para la totalidad de todos ellos, porque la relación propiedad privada de hecho ya no existe. La propiedad privada hace mucho tiempo que fue aniquilada para el ser humano, ya solo queda una pequeña masa de población que la tiene y de hecho el hecho que esa población la tenga genera pobreza para el resto y esa es la relación social que se va a eliminar. Pero todos los procesos tienden justamente a la socialización del trabajo, no tienden a la concentración en manos privadas, aunque no pareciera. Entonces, por ejemplo, claro, estas personas dicen, sí, hay un proceso de igualdad de oportunidades y lo que sea, y es verdad, pero hay una oportunidad porque te colectivizan la mano de obra. Entonces, el momento en que todos nosotros somos igualados como trabajadores, hay una socialización de la producción. Y llevamos una sociedad, básicamente los seres humanos estamos en una relación permanente de trabajo cooperativo. Yo me imagino que prácticamente ninguno de nosotros seguramente es un artesano que trabaja por sí mismo y solo. Por lo menos dependeremos de alguien, aunque sea que lleve nuestras mercancías a la plaza del mercado para poder venderlas. Entonces el trabajo realmente en el capitalismo está socializado. Tenemos además, ¿no es cierto?, que la producción es básicamente cooperativa. El problema es que la acumulación es individual. Ya quisiéramos que las mentes capitalistas trabajen sin obreros a ver qué tal les va. Es decir, que solo con su genialidad y sus grandes inventivas y sus buenas decisiones se pongan a producir, a ver si pueden producir algo. Es decir, generalmente las grandes empresas producen porque tienen una masa de obreros que cooperativamente trabajan para producir mercancías. Y la producción cooperativa realmente es una fuerza maravillosa de producción. Eso es innegable. Las relaciones tienen que modificarse en este momento. Y esas relaciones son justamente las relaciones de propiedad. Entonces, si esa producción cooperativa pasara a ser mano de justamente los trabajadores, pues estuviera resuelto un montón de problemas para esa gente mismo que está trabajando. El mecanismo de trabajo cooperativo se mantendría la productividad y los problemas que surgen de la pobreza, del desempleo, de la explotación y todos los otros factores que están en torno a eso desaparecerían. Por ejemplo, la condición de la mujer. Si la condición mujer se iguala con la sociedad capitalista, pero se iguala como qué, como fuerza de trabajo. Ahora lo que se tiene que igualar es como relación social. Ya como fuerza de trabajo estamos hombres y mujeres iguales. Si yo me siento en la computadora a hacer el teletrabajo y si soy hombre y mujer, me imagino que en este momento importa menos que nunca.
Porque en el momento que estoy haciendo teletrabajo, ¿qué puede importar el genital con que haya nacido o la opción de género que yo tengo o lo que sea que esté ahí? Es decir, ese momento no existe nada, pues porque una computadora iguala totalmente la fuerza de trabajo. Y ese proceso implica que ya a nivel de trabajo ya hay una total igualdad. ¿Qué necesitamos? Que es una igualdad a nivel social, a nivel de las relaciones donde se establece la cotidianidad de la vida del ser humano. Y es lo que se quiere transformar. Entonces, ¿por qué el socialismo no está en esta balanza? Porque el socialismo está acá. Es decir, cuando el capitalismo termina su ciclo histórico, se abre la puerta como una tendencia a una sociedad diferente que se le llamó socialismo, pero no se le ha llamado siempre así. Los anarquistas creen que se llama anarquismo, de hecho. Qué sé yo, capaz que el nombre es una cuestión de cambio, pero que más o menos la idea es lo mismo. Y que en ese proceso se va a dar un cambio hacia diferentes tipos de sociedad, pero ese cambio ya se está viviendo. El problema es que las últimas relaciones capitalistas se aferran a no morir y ese proceso hace que la sociedad actual sea tan violenta. Porque generalmente suele ser así, es decir, la sociedad que está muriendo se aferra justamente a no morir. Imaginen lo que hacían los romanos con los cristianos. Cuando los romanos tenían la oportunidad, les cogían y les mataban en el circo, haciendo leones, les quemaban, les despellejaban y una serie de cosas, porque los romanos también se negaban a morir. El cristianismo era como esa voz de la nueva sociedad que estaban naciendo y los romanos lo que hacían es tratar de estrangularle con las últimas fuerzas hasta que finalmente no pudieron más y terminaron cayendo. Pero las bases del cristianismo estaban sentadas por la contradicción de la misma Roma. Ya antes de que el cristianismo aparezca, ya justamente los plebeyos estaban exigiendo justicia, igualdad, hermandad y una serie de cosas que luego el cristianismo retomaría como la ideología fundamental que daría origen a la fe católica moderna, pero que originariamente eso ya existía ahí. Y para nosotros más o menos así, es decir, el capitalismo ya avanzó lo que tuvo que avanzar, las relaciones sociales que construyó ya están agotadas y ahora nacerán nuevas relaciones sociales. Le gusta o no al capitalismo, le gusta o no a Osvaldo Hurtado. Si Osvaldo Hurtado puede pararse de cabeza para evitar que surjan esas nuevas relaciones, pero de todos modos van a surgir. Y eso es algo que él no puede controlar ni puede detener. Y que además en nuestras sociedades, encima de eso, tenemos toda la experiencia cultural campesina del mundo indígena, del mundo andino, por ejemplo. Y que es una experiencia donde la sociedad comunitaria existe antes del capitalismo y sigue existiendo hasta la actualidad. Es decir, antes de que surja el capitalismo acá en América, con la llegada de la colonización, ya había relaciones comunitarias. Y esas relaciones comunitarias han sido tan fuertes que han sobrevivido 500 años a conquistas, a genocidios, a etnocidios, a todo lo que ha sucedido y que si el día de hoy nos vamos a cualquier comunidad agraria, encontramos que las personas siguen viviendo de manera comunitaria y esa vida comunitaria está ahí. Es decir, aquí además que el capitalismo mismo te genera eso, ya tenemos esa comunitaria previa. Entonces, ¿qué sería el socialismo? No es una alternativa así como entre dos, sino que es una tendencia histórica hacia la cual la sociedad mismo camina, les guste o no a ellos. Por eso es que estos libros generalmente son libros que se cargan de falacias, desacreditaciones y mentiras. Entonces, un montón de cosas dirá, es que todas estas propuestas, primero que todas son lo mismo, que es una cuestión que obviamente no es así. Es decir, para ellos es lo mismo Venezuela, es lo mismo lo que pasó en la Unión Soviética, es lo mismo Camboya, todo es exactamente igual. Luego que excluyen todo un montón de cosas que no les conviene decir y que es justamente realmente las condiciones de vida que se alcanzaron en todos los experimentos que hubo, de los cuales solo la Unión Soviética se cree que llegó al socialismo. Es decir, el resto se afirma que fueron procesos de construcción, que intentaron el camino, que están en el camino, como el proceso cubano, por ejemplo, que están en el camino de construir el socialismo. Es decir, no se afirma que hayan llegado allá. Y los únicos que afirmaron, y que incluso alguna gente les discutió en su momento, fueron los soviéticos, y que lo afirmaron entre 1945, que se acaba la guerra, y 1953, que muere Stalin. Y luego ya no lo afirmaron. Es decir, luego ya empezaron las discusiones de qué era lo que realmente vivió la URSS entre el 53 y el 90, y hay muchas discusiones, entre las cuales yo, por ejemplo, suscribo la idea de que haya hubo una reconstrucción del capitalismo y que justamente en ese periodo de más o menos unos 10 años fue cuando parece ser que se vivió algo que se podía considerar ya como una sociedad diferente a la capitalista. Lo otro que hay son gobiernos de corte socialista, pero eso es muy diferente. Y hay otros que se les acusa de socialistas que ni siquiera lo son, que digamos eso ya es una cuestión descabellada. Pero bueno, primer punto. Luego, este punto, ¿a qué nos lleva? A que es fundamental, en primer lugar, la batalla ideológica, es decir, alguien a mí me decía, y creo que tenía razón, que la lucha en primer lugar es una lucha por las conciencias y que esa lucha por las conciencias es un elemento central que la revolución tiene que hacer y que justamente para eso se desarrolla espacios como este, se desarrolla la propaganda, se desarrolla la protesta, se desarrolla el debate y todo aquello que va generando una conciencia en la gente. Por ejemplo, lo que está viviendo el pueblo colombiano ahorita y que nosotros vivimos 2 años atrás, ese es un desarrollo de la conciencia, es decir, el momento en que uno tiene un paro, que tiene una protesta social, ese es desarrollo de la conciencia, porque la lucha genera conciencia. Luego habrá que encaminarlo, luego habrá que dirigirlo hacia algún lado, habrá que evitar que eso degenere en una postura solamente electoral, en una cuestión de oportunismo y lo que sea es cierto, pero la conciencia que se genera para mucha gente es lo que nos vincula a la lucha.
Yo creo que muchos de nosotros, al menos los de mi generación, nos vinculamos a la lucha en una protesta callejera. No es que nos vinculamos porque tuvimos acceso a leer El Capital. ¿Quién lee El Capital a los 13 años? Nadie. Pero en una protesta callejera cogiste conciencia y dijiste, bueno, esto es algo que yo creo que es justo. Es decir, estas consignas, estos gritos, estas banderas, a mí me dan un sentido a aquellas cosas que estoy haciendo. Luego de eso, ¿no es cierto? Se necesitan procesos organizativos y creo que eso es importante, porque la lucha revolucionaria tiene una dialéctica que es más o menos la siguiente, que igual conversaremos más adelante. Y la dialéctica es que en los momentos de crisis del capitalismo, las grandes masas por sí mismos se suman a la lucha, pero generalmente lo que suele hacer falta es una dirección. Entonces, ¿qué suele pasar y qué ha pasado a lo largo de la historia? Que en un momento determinado, cuando la crisis es muy aguda, cuando la injusticia es demasiado fuerte, cuando es muy violento el capitalismo, las masas están ahí, pero el problema es que a veces no suele haber quien las dirija, y cuando no hay quien las dirija, nos pasa lo que nos pasó en 2019, es decir, una gran masa de gente luchando, pero una ausencia de dirección. Y al haber una ausencia de dirección, pues simplemente toda esa fuerza termina diluyéndose en una mesa de negociaciones, en alguna cuestión así, y ahí termina toda la lucha de la gente, o en un proceso electoral, porque eso también suele ser un punto en el cual toda la lucha que se ha levantado termina muriendo. Pero, por ejemplo, ¿qué nos enseña Colombia ahorita en este momento? ¿Las masas van a estar? Claro que van a estar, ahí están las masas. Es decir, el momento de la lucha, las masas siempre van a estar. El momento en que las contradicciones se vuelven muy agudas, las masas están ahí. ¿Qué nos enseña la historia ecuatoriana? ¿Cuántas veces las masas han estado ahí? Solo en mi experiencia, solo en lo que yo he podido vivir, me acuerdo del 92, del 96, del 2000, del 2001, luego también creo que fue en el 2014, 2013, que hubo también grandes movilizaciones, y el 2019. Es decir, son procesos en los cuales las masas siempre han estado. ¿Qué ha hecho falta? Alguien que dirige, eso ha hecho falta. Es decir, las masas nunca han faltado su presencia en la historia, ha faltado la dirección estratégica de esa lucha. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede en Chile? En Chile van en una revuelta social ya prácticamente año y medio, es decir, es un proceso larguísimo de lucha. ¿Qué falta? Creo que falta una dirección política que oriente esa lucha donde tiene que orientarse. Entonces, en este momento va por un lado, va por el otro, que la constituyente, que esto, que el otro, y se vuelve una cuestión anárquica, y en la anarquía nunca el pueblo ha obtenido absolutamente nada. Digamos, no por hablar más del anarquismo, pero hablando de la anarquía como esta ausencia de cabeza. ¿Qué es probable que pueda pasar en un proceso espontáneo como el de Colombia? Es posible lo mismo también. No sé, capaz de los compañeros colombianos sabrán si hay una dirección que pueda llevar ese proceso a un término que implique una transformación social. Lo otro puede ser que el estallido espontáneo a largo plazo no lleve justamente a nada. Es decir, que sea una lucha, que incluso se le logre derrocar al presidente. Aquí hemos derrocado a varios, pero al final eso consiste en una transformación social y no suele suceder. Suele suceder que le derrocas, se bajan los ánimos, todos a su casa y se acabó el proceso de levantamiento. Entonces, mi lectura, ¿no es cierto? Y creo que es la lectura que nos hace el movimiento guevarista, es justamente esto. Se necesita la construcción de esa dirección. Eso es lo que hace falta. Es decir, las masas están ahí y la gente que lucha va a estar ahí. ¿Qué nos ha demostrado la historia? Y Lenin decía, un marxista-leninista, bueno, un marxista decía él, tiene que confiar en el pueblo, porque el pueblo en el momento del momento va a estar ahí. Y yo creo que eso es totalmente cierto, porque cuando la vida se vuelve aguda, cuando la vida se vuelve angustiante, cuando ya estás a punto de morirte, cuando hay tanta violencia y tanta tontería, lo que hace la gente es luchar. Y la gente luchará por muchas reivindicaciones de todo lado. Es decir, la gente se lanzará a luchar por la gasolina, luchará por los impuestos, luchará incluso porque su vida es una vida de pobreza, de desempleo, de miseria, y la gente estará ahí, pero no hay una dirección. Entonces, ¿qué anticipamos nosotros, por ejemplo? El próximo periodo va a ser un periodo de lucha para nosotros. El neoliberalismo genera estas condiciones. ¿Por qué hubo levantamiento en Ecuador? ¿Por qué hubo levantamiento en Chile? ¿Por qué hay levantamiento en Colombia? ¿Por qué hay neoliberalismo? Y son dos cosas que van de la mano, es decir, procesos neoliberales van de la mano con grandes revueltas populares, y eso va a seguir sucediendo porque además parece que es algo de esta época de la historia. Miren ustedes que no ha habido revueltas solamente aquí, hubo una revuelta en el sudeste asiático, ha habido revueltas en China, hubo revuelta en Estados Unidos, en toda América Latina hubo revueltas más o menos fuertes, ¿no? Hubo en Honduras, hubo en Panamá, en Haití, varios meses, ¿no es cierto? En Chile ni se diga, hubo estallido en Bolivia, es decir, realmente es una cuestión así en Ecuador también. Eso nos dice a nosotros que va a haber de nuevo, claro que va a haber de nuevo. ¿Qué va a hacer falta? Va a hacer falta una dirección estratégica de la lucha. Entonces, Lenin, que también vamos a conversar más adelante, planteaba esto. La tarea de la dirección es la tarea de los revolucionarios, no la tarea de generar el estallido. El estallido se da, es decir, eso tarde o temprano va a estar, y cuando haya que generarlo también es fácil hacerlo, pero se necesita justamente esa estructura de dirección que oriente la lucha hacia algún lado, que no haga que la lucha se disperse, que no haga que la lucha simplemente se vaya por diferentes caminos, sino que pueda ponerse al frente de la lucha y decir, aquí es donde hay que golpear, en este momento hay que golpear, de esta manera se tiene que golpear. Y eso falta.
Y veamos que la burguesía sí lo tiene, ¿no? Que esa es la diferencia con nosotros. Es decir, la burguesía lo que tiene es una organización muy centralizada de su lucha. La burguesía no se disputa por tonteras, ¿no? Que eso es clave en ellos. Si la burguesía no tiene que unirse, se une. En nuestro paro podemos acordarnos de eso. En el momento que se dio el paro, la burguesía se unificó. Es decir, la burguesía no tuvo ningún reparo en unificarse así de la mano, unos con otros, de los que más se odiaban. El rato del paro, todos se pusieron al frente para enfrentar al pueblo. La burguesía tiene una dirección estratégica. La burguesía sabe cómo orienta la lucha, sabe a quién dirigir, sabe cómo golpear. Y eso es quizá lo que a nosotros nos falta construir. Igual la dirección no es una cuestión de una sola organización, de decir nosotros somos los únicos que vamos a estar ahí. Es decir, las organizaciones tienen que ponerse a ver cómo vamos a construir este proceso, que es una de las cosas más difíciles, que la izquierda siempre dice, ahora sí vamos por la unidad, y la unidad suele ser imposible, justamente, ¿por qué? Porque realmente no lo haces en serio. Es decir, no lo haces desde un punto de vista sincero, decir, a ver, ya vamos ahora sí a construir la unidad, y esta unidad implica que vamos a fortalecernos para golpear al enemigo. Y ese es el punto que habría la izquierda por sentarse a discutir, es decir, las organizaciones que estamos tratando de hacer este proceso, ¿cómo vamos a unificarnos en la lucha? ¿Cuál va a ser el camino que vamos a seguir? ¿Cómo vamos a generar estas condiciones del proceso? Y a veces nos peleamos por tonteras como las elecciones, que yo digo, para mí es la peor razón para pelearse. Es decir, porque una organización va a elecciones y otra no, entonces somos enemigos. No somos enemigos. Es decir, cada quien sabrá las estrategias de lucha que utiliza. Y, por ejemplo, muchas de las divisiones que tuvimos en este periodo y que no nos permitieron golpearle a Moreno fue porque estábamos entretenidos en la elección. Cuando si alguien quiere ir a elecciones, no es problema de cada organización, pero se tenía que haber tenido una fuerza para seguirle golpeando a Moreno y no lo hicimos. Y durante mucho tiempo nos dedicamos a cualquier otra cosa menos organizarle el golpe contra este gobierno. ¿Por qué ahorita, por ejemplo, el movimiento indígena no ha hecho absolutamente nada en el último periodo? Porque están peleándose la presidencia de la CONAIE, es lo que está pasando. Porque las diferentes facciones y grupúsculos que están por ahí están peleando saber quién se queda con la CONAIE. Y eso importa, es decir, y el resto de cosas están pasando. ¿Cómo vamos a construir unidad desde ese tipo de prácticas? Esas prácticas son lesivas y esas son las cosas que la izquierda debería extirpar de su accionar. Es decir, si alguien quiere con nadie, tenga, pues, o sea, ojalá le vaya bien, pero la lucha tiene que seguir. Es decir, ojalá les vaya bien sin presionar con nadie, pero a ver qué hacemos con el alza de la gasolina, qué hacemos con el tema de las vacunas, qué hacemos con la corrupción que está sucediendo, qué es lo que realmente teníamos que haber estado conversando y no peleándonos porque vota nulo, vota por este, vota por el otro. O sea, son los errores que cometemos, ¿no? Y ojalá los aprendamos. Y aquí tenemos 4 años para pelear contra un enemigo común. Hay que construir ese proceso, es decir, no estamos en bandos diferentes, pues la gente que estamos peleando por una razón similar. Hay que construir la unidad, hay que acercarse al otro, hay que dialogar, hay que sentarnos con los compañeros a ver qué podemos tener como común y poder luchar, y de esa manera construir la dirección colectiva. Entonces, cuando las masas estén ahí, porque las masas van a estar, porque la historia lo dice, porque es una necesidad histórica del pueblo mismo luchar por sus condiciones de vida, que haya personas que puedan orientar la lucha. Y que finalmente los estallidos, por más heroicos que sean, no terminen eso, diluyéndose, ¿no? Esta es una época de revolución, lo que estamos viviendo es interesante. El tema es que cuando uno lo vive no lo dimensiona, pero lo que está pasando en América es interesante porque las masas están en movilización. Estas luchas son unas luchas en las cuales salen todas las masas populares a pelear, estudiantes, mujeres, jóvenes, disidencias sexuales, es decir, es una cuestión de una mezcla heterogénea de cómo somos nosotros como sociedad. Pero la gente lucha, la gente pelea, la gente no tiene miedo, la gente combate, y esa es una cuestión muy heroica que se está viendo y que hay que potenciar. Pero ¿qué se necesita? Dirección. Para nosotros, al menos nuestra lectura es clara. Aquí no hace falta masa, hace falta dirección. La masa no ha fallado. ¿Quién ha fallado? Nosotros hemos fallado, porque no hemos estado ahí para poder dirigir. Es un llamado de atención a nosotros, no a la gente. Y creo que eso es para parte de lo que nosotros planteamos. Muchas gracias, compa. Déjame ver si puedo prender la cámara. Sí, yo creo que tienes mucha razón en lo que dices, esta parte de la organización en cuanto a buscar también una directriz, buscar también una parte que tenga la cabeza que pueda orientar la lucha. Básicamente yo concuerdo ahí un montón de cosas. Principalmente porque también, sí, la masa siempre ha estado, y también hay que entender, por ejemplo, dentro de las movilizaciones sociales, dentro de toda la protesta social, dentro de todas estas demandas populares que se hacen desde el pueblo, está ahí. Hay como un efecto a veces a veces es espontánea, pero también tiene que ser planificada. Tiene que conjugarse los dos elementos para poder dar golpes certeros al poder. Ahora, en este sentido, en la construcción de un liderazgo, ¿qué pasaría, por ejemplo, de llegar a una comunión, a una unión de todos los sectores que están de alguna manera encausados en un pensamiento de izquierda? Cuando se logre conseguir varias demandas, por ejemplo, ahí me resulta una pregunta, ¿qué pasa con el Estado, por ejemplo?
te tenía entendido que, bueno, Marx consideraba que una vez que logremos todo este proceso histórico del capitalismo, el Estado tarde o temprano va a tener que desaparecer, porque va a haber todas las condiciones necesarias, entiendo yo, o va a haber una producción satisfactoria en la que ya no vamos a necesitar de como esta dirección que viene desde un poder central del Estado. No sé si estoy eh, acertado o no, pero más o menos quisiera saber qué podría pasar o cuál sería la función después del Estado si es que logramos construir todo este proceso histórico de demandas de lucha. Y es verdad, Latinoamérica está empezando, hay un movimiento y esas son como las semillas que poco a poco va explotando. O sea, hay que tener un poco de paciencia, creo yo, porque todo es un proceso. O sea, las cosas se van construyendo, no es que está dado, todo se va haciendo desde un proceso, entiendo yo. Y es como una lógica de vida, se va aglutinando, cada vez va pasando, y estos 4 años tú tienes toda la razón. Va a ser un periodo súper fuerte y va a ser un periodo que va a poner a prueba a todos los sectores de la izquierda y va a poner a prueba también, o va a obligar, creo yo, a buscar esta dirección que encamine las causas o las demandas, porque estamos viendo que no es solo un grupo aislado, todos los grupos dentro de una manifestación, una protesta social tienden a unirse. Se va buscando un sentido de construcción común ahí. Es decir, por ejemplo, puede ser compañeras feministas están buscando una ley, compañeros sindicalistas en otra ley, y después se va unificando al ver que el Estado no va respondiendo a todas esas demandas. Pero una vez que logremos todo esto, ¿qué podría pasar con el Estado ahí? Bueno, ahí hay una gran discusión realmente también, porque, digamos, lo chévere además, que creo que esto es importante incluso para discutir, es que el marxismo es el marxismo-leninismo en general discute muchas cosas, y justamente sobre el papel del Estado es algo que se discute bastante. Entonces, digamos, la norma, la clásica, la que uno encuentra en el manual es: una revolución es la destrucción del Estado y su suplantación por un Estado de nuevo tipo. Eso es lo que siempre se ha dicho. Pero los procesos han sido variados, ¿no? Por ejemplo, el proceso ruso fue un proceso en el cual, de hecho, se ocuparon el viejo Estado. Escogieron el viejo Estado, acabaron con las relaciones, se ocuparon el viejo Estado y desde ahí vino la administración de la sociedad. Pero es un gran problema que siempre hubo en la URSS, fue la burocracia, ¿no? Es un problema que nunca lo pudieron resolver y que Lenin, Stalin lo sabían y todos lo sabían, que la burocracia fue un problema y que hasta el final de los días de la URSS tuvo ese problema y hasta ahora Rusia tiene ese problema. Es decir, la Rusia capitalista sigue teniendo un problema con la burocracia porque es un tema que jamás se pudo resolver y que fue básicamente esa lógica. Un poco la dinámica de China fue parecida, pero como China no tenía un Estado moderno muy desarrollado y estaba bastante lejano de Occidente, empezaron procesos de la construcción de las comunas, que ellos le llamaban. Y que en el momento más álgido de la Revolución China, lo que planteaba justamente en la Revolución Cultural era que el nuevo Estado era más bien en forma de comunas, y que eran comunas más bien de carácter como regional, que tenían el control justamente político de la sociedad. Y eso me parece que es interesante. El modelo cubano es parecido al ruso. El modelo español era interesante porque era un modelo como de transformación a través de la vía democrática y luego una insurrección dentro del Estado para transformarlo con mucha autonomía de los estados, por ejemplo, que también fue muy interesante. Y eso ha habido varios. Entonces, poco, ¿para qué digo esto? Porque a mí me parece que la construcción del nuevo Estado depende de cada sociedad. Y yo creo que eso es muy importante en el presente. Es decir, no es una copia, pues el marxismo no puede ser una copia. Y lo que hicieron los rusos fue muy bien para ellos, admirable y lo que sea, pero para nosotros habrá que ver cuáles son esas nuevas formas de relación social que están organizando. Yo, por ejemplo, soy de los que piensa que una de las formas que sí existen son las formas, por ejemplo, comunitarias que surgen justamente entre los sectores populares. Una, la campesina. Entonces, para mí la comuna campesina es una forma de Estado realmente. Es un Estado autónomo, es un control económico, social, político, cultural de la sociedad y que además es muy eficiente, porque la forma de comuna suele ser muy eficiente. Es asamblearia, es democracia directa, es realmente una cuestión muy buena. Pero eso también se reproduce en las ciudades. Por ejemplo, los barrios deberían ser lugares de más acción política. El tema es que generalmente uno se olvida de eso. Pero, por ejemplo, una directiva barrial es también una forma de Estado. Y es un Estado bastante bueno, porque la directiva barrial muchas veces resuelve más problemas que el municipio te puede resolver. Que eso seguramente habremos visto todos. Cuando hay un buen presidente barrial, ese presidente te resuelve un montón de problemas que el municipio nunca te resuelve. Y justamente es parlamentario, pero parlamentario de verdad. Es decir, no es que eliges a alguien para que vaya ahí a representarte y luego haga lo que hace, sino donde la gente parlamenta. Pues dice, a ver, ¿qué opinan del parque infantil? Sí, yo creo que hay mucho drogadicto, yo creo eso, yo creo lo otro, hagamos esto, lo otro de acá, y tomamos una decisión. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Planteamos que esas alternativas tienen que potenciarse, es decir, que eso sería lo que se llama construcción de poder popular, que esas formas de nuevos estados que ya existen tienen que irse potenciando para que eso vaya dando luz a cómo va a ser la nueva organización de la sociedad, y que esa nueva organización tiene que nacer justamente de esto, de lo que ya existe. Entonces, creo que uno de los problemas que suele haber esto es decir, que uno se fantasea modelos en la cabeza, pero no se ve lo que existe en la realidad. Y yo creo que en la realidad ya hay formas de nuevo estado. Por ejemplo, la comuna indígena para mí es impresionante, porque el contacto que he podido tener con esta realidad, a mí me ha dicho que hay una forma de organización muy eficiente de la sociedad y que si eso se pudiera potenciar, tendríamos una estructuración de comuna bastante posible que pueda superar lo que ahora existe.
Entonces, eso sería. Entonces, un poco la conclusión sería que el nuevo Estado tiene que nacer justamente de las mismas relaciones sociales que existen. No es una implantación mecánica, sino que es un nuevo tipo de sociedad que tiene que desarrollarse desde ahí. Por ejemplo, una de las cuestiones que habrá que siempre plantearse es del modelo presidencialista, que yo siempre planteo que ese modelo es un modelo monárquico, porque es básicamente eso, porque cuando los norteamericanos no sabían qué hacer sin un rey, optaron justamente por nombrar un rey cada cierto tiempo, porque el sistema presidencialista es una reproducción de la monarquía. Es la única forma de sociedad que existe, no es la única forma de administración del Estado. De hecho, podríamos pensar en alternativas, por ejemplo, más tipo el directorio que había, por ejemplo, en la Revolución Francesa, que era un grupo de personas que hacían el poder ejecutivo y que me parece a mí que es quizá mucho más democrático y realmente una cuestión social más amplia que un tema de un solo presidente que vemos nosotros que es una monarquía. Entonces, por ejemplo, ahorita Lazo está rodeándose de su corte, ¿no? Entonces vemos este ministro, este ministro, este ministro, y de ahí vienen los viceministros y todo el camino de la corte que va a dirigir el nuevo Estado. Eso es pura monarquía nomás. Si hubiera un directorio, quizá podríamos conversar un poquito más, por lo menos. Entonces, yo creo que ese nuevo Estado tiene que surgir de lo que nosotros mismos vayamos construyendo, que no es algo que está determinado, es algo que se va construyendo en el proceso revolucionario y que cuando se destruye el viejo Estado, entonces le suplanta por eso que ya se vino construyendo antes y que eso que se vino construyendo debería reemplazarlo, incluso para evitarte este tema de la burocracia, que es un problema, por ejemplo. Y que si uno lee la historia de la URSS, pues bueno, fue uno de los problemas que nunca pudieron resolver. No es una crítica, ¿no? Bueno, es una crítica, pero digamos, no es de mala leche, sino de este proceso se dio y nosotros hay que poner atención para que no nos pase algo similar. Eso sería un poco lo que podría decir del tema. Gracias. Ya, gracias, compa. ¿Alguien más? ¿Quisiera opinar? ¿Conversar? ¿Preguntar? ¿No? Sí, Ernesto, ¿Qué tal, Walter? ¿qué tal? Eh, para ver si puedes ayudar repitiendo nuevamente el tema de la diferencia entre el precio y el valor, que siempre se olvidaron, por favor, ¿eh? Sí. A ver, el valor vendría a ser justamente la cantidad de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía. Entonces, eso es el valor, ¿sí? Y el precio es la representación monetaria de ese valor. Entonces, ¿eso qué implica? Que tú tienes una cantidad de trabajo X, ¿no es cierto? Un tiempo determinado. Y que tú lo representas de eso en moneda para poder intercambiar. Porque si no es difícil medir, es como, así al simple vista quizás no puedes tenerlo muy claro, pero cuando lo conviertes en moneda, entonces es fácil medir. Pero la representación monetaria es cambiante, porque la representación monetaria está sujeta justamente a la oferta y la demanda. Entonces podría ser que, por ejemplo, el quintal de papas en un momento determinado valga $25, pero en otro momento puede tener un valor monetario, ¿no es cierto?, nuevamente de $2. ¿Qué cambió? No cambió el valor es exactamente el mismo. Me imagino que el quintal de papas te cuesta exactamente lo mismo producir, lo que cambió fue el precio. Entonces, esa es como la diferencia. Y esa diferencia entre valor y precio explica mucho el movimiento económico. Entonces, por ejemplo, la mano invisible del mercado existe, claro que existe, es verdad, pero no regula el valor, regula el precio. Entonces, ese hecho, ¿no es cierto?, que los precios se regulan por la oferta y la demanda, es verdad, pero eso cambia el valor de la mercancía, no cambia el valor de la mercancía. Y eso, de hecho, muchas veces lo que te lleva es que justamente los estados, la burguesía, los empresarios se aprovechen de eso para explorar a los campesinos. Entonces, por ejemplo, a través justamente de estas políticas, a lo que te lleva es que a una sobresaturación de un producto lleve a la quiebra, por ejemplo, la producción agrícola. Que eso pasa con la leche, porque el problema de la leche suele ser que ingresan una gran cantidad de leche del extranjero, eso hace que la leche pierda, ¿no es cierto?, esa representación monetaria y al final quiebren las empresas, porque el valor sigue siendo igual, es decir, lo que te cuesta producir esa papa es la misma siempre. Si el precio baja, entras en crisis y finalmente terminas quebrando. ¿Por qué quiebra la economía agraria campesina, por ejemplo? Porque te inundan justamente de papa que viene de otros lugares. Entonces, cuando te inundan de papa las ciudades, entonces la papa que produces en el campo ya no alcanza, porque la relación entre precio y valor no es rentable y eso lleva a que finalmente abandones la producción, porque te cuesta mucho más producir que aquello que finalmente se representa en el precio. Pero el valor sigue siendo igual. O con la lana, por ejemplo. Es decir, la lana, claro, el valor es el mismo. Es decir, te cuesta exactamente lo mismo producir la lana en un momento, en otro momento.
pero las vicisitudes del mercado harán que en un momento su precio sea mayor y en otro momento su precio sea menor. La fuerza de trabajo, es decir, el valor de la fuerza de trabajo de un ser humano es el mismo, es decir, eso no va a cambiar, pero el precio se modifica según se les antoja a los empresarios, a los burgueses, a quien sé yo. Por ejemplo, una mano de obra ecuatoriana con una mano de obra venezolana. Entonces, ¿qué se diferencia? Nada se diferencia, es decir, son dos personas hábiles para el trabajo, más o menos de la misma edad, con la misma energía y lo que sea. Sin embargo, al venezolano le pagan menos que al ecuatoriano. ¿Por qué le pagan menos? Porque el precio de su mano de obra es menor, pero el valor sigue siendo exactamente igual. Son dos seres humanos capaces de trabajar. El valor es exactamente el mismo. Al uno le paga menos, al otro más. A las mujeres, por ejemplo, que hay este tema también que suele suceder en sociedades como las nuestras, en la cual la mujer gana menos que el hombre. ¿Por qué gana menos? Es decir, al final hace el mismo trabajo. Por ejemplo, una persona que hace trabajo de oficina, sea hombre o mujer, hace más o menos lo mismo. Digamos que por la diferencia física podría ser que alguno valga más en algún caso y que ni así, porque realmente con la maquinaria prácticamente eso ya no existe, supongamos. Pero en un trabajo que está hecho a través de la tecnología, no vale diferente el trabajo, es decir, es lo mismo, el precio sí cambia. Entonces, esa sería la cuestión que hay que siempre tener presente, porque eso puede explicar justamente el proceso económico. Y eso es, por ejemplo, donde siempre se les puede golpear también a los defensores del capitalismo, porque ellos se mueven mucho por esa lógica. Entonces, sé más inventivo y va seguramente a lograr una mejor cosa. No, porque el valor sigue siendo igual. Con el precio puedes ganar o perder cosas sin duda, eso es innegable, pero a largo plazo al final el valor vuelve a reconstituirse. Y eso va a hacer que en algún momento esa plata vaya de un lado al otro. Por ejemplo, esta gente que gana un poco de plata a través del comercio, lo que tiene que hacer es luego comprar más mercancías para seguir ganando, porque si no compra más mercancías, ahí se estanca su proceso económico. Y cuando comienza la competencia, es que viene la crisis. Por ejemplo, las tiendas de los barrios. Entonces, un tendero muy hábil en su barrio podría ser que llegue a acumular un pequeño capital y seguramente va a tener, ¿no es cierto?, ese capital en base justamente a los precios del juego de oferta y demanda que puede llegar a ser. Y puede que en un momento, gracias a los precios, genere un pequeño capital. El día de mañana le cae el TIA y se acabó el pequeño capital, hasta llegó. Porque el rato que llegue el TIA, no puede competir con el TIA es una empresa muy grande, el TIA te baja los precios, te hace el mismo juego que les hace a las otras tiendas, te quiebra tu tienda y se acabó. El valor del tomate cambió del TIA al señor tendero de la vecina, no cambió nada, el valor del tomate sigue siendo el mismo. Los precios te jugaron sucio y con los precios te quebraron. Y esa es la diferencia. Entonces siempre valor y precio es diferenciado. Y con la fuerza de trabajo, por eso es importante. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el valor de la fuerza de trabajo? Son todos los bienes necesarios para que tú no te mueras de hambre. Entonces, eso es más o menos como se calcula. Entonces, para que un obrero pueda trabajar un día más, necesita alimento, necesita vivienda, necesita salud y algunas cosas de ese tipo. Se calcula, por ejemplo, ¿no es cierto?, que en el Ecuador, ¿sí?, para que una persona más o menos tenga una vida así, lo mínimo posible para no morirse de hambre, debería ganar $700, que eso es más o menos la cantidad monetaria de lo que debería valer justamente tu fuerza de trabajo, es decir, si no te mueres. Sin embargo, ¿cuánto te pagan? 300, 400. Digamos que Lazo cumpla lo que prometió, llega a 500. Todavía te faltan 200 para sobrevivir. Es decir, el precio es mucho menos que el valor. Y por eso es que el obrero se enferma, que el obrero se deteriora, que la persona luego tiene un montón de complicaciones, porque realmente, ¿no es cierto?, está ganando mucho menos que lo suficiente para reponer la fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque el precio no es lo mismo que el valor. El valor es lo mismo, es decir, el valor seguirá siendo igual. El precio se modifica y eso hace que gane menos. Y hay gente que gana mucho más. Entonces, por ahí hay gente que su precio de fuerza de trabajo vale 2,000, 3,000, $6,000, pero en el fondo el valor es exactamente igual, pero el precio puede llegar a modificarse. Esa sería un poco la relación que hay que hacer. Y eso es importante justamente para entender cómo funcionan estos temas, ¿no? De por qué se produce la crisis incluso de ciertos productos. Es por eso, ¿no es cierto? Digamos, tú produces una papa y esa papa es un valor, pues ese valor se mantiene igual. Cuando el precio es muy bajo, ¿qué haces? Que ya no te rinde nomás. Por eso la gente deja de vender y deja de producir. Por eso es que además muchas especies de papa también mueren, ¿no? Que es el tema ya a nivel cultural también, que es muy doloroso. Porque de repente hay papas que necesitan más valor, porque necesitan más tiempo socialmente de trabajo, pero no se venden porque la gente desconoce, porque hay un montón de papas que inundan los mercados, porque no llegan justamente a las ferias y valores de ese tipo. Entonces, por ejemplo, aquí te juegan con eso de, es que los productos se venden con la libertad del consumidor. No es verdad. Por ejemplo, yo la otra vez encontré un poco de leona negra acá en Quito, que es esta papa que a mí me parece que es muy sabrosa, por ejemplo. ¿Por qué nadie come? Porque no sabes nomás, porque te oculta. Es decir, aquí es chola, semichola y no hay mucho más que eso. Y te inundan el mercado con esas dos papas. Y estas otras papas que tienen un valor cultural, que son más sabrosas, que tienen otra cosa, no es que te las venden, más bien te las ocultan, te las inundan, nunca te las compran, te hacen una política sucia. Entonces, claro, el campesino que hace en Guayama, donde yo creo que probé esta papa, deja de sembrar porque el precio no representa el valor que está gastando en ella. Y eso hace que, bueno, ahí queda la papa, queda la empresa y le toca ir a vender su fuerza de trabajo. Esa sería la relación. Gracias, Resto. Gracias, Walter. Eso, compas. No sé si hay alguna otra pregunta, sino para terminar.
Bueno, entonces, gracias por haber asistido. Creo que ha estado interesante, que se conecte la otra semana igual. Sí, ¿Qué tal, Ernesto? Un saludo a los años, te habla Juan Carlos. ¿qué dice compa los daños? Lo estaba viendo, digo, creo que es del compa mismo. Sí, sí. No, más bien eso para usted y para todos los compañeros que están ahí presentes. Tenía una inquietud, se me quedó la semana anterior y se hablaba de los sistemas de, de producción que se conocen y que se me olvidó a través del paso del tiempo. Decías del feudalismo, por ejemplo. En la actualidad yo he visto, no sé cómo tú lo hayas visto, digamos que en los puestos claves de poder son hereditarios y se vienen dándose desde la colonia. Digamos en la policía, en el ejército. Quienes están al frente son, o sea, hereda esa posición. Digamos los generales del ejército, de la FAE, de la policía. Están ellos. ¿Me confirmas de eso? Lo que al menos yo he visto. Mm. Y sí, porque hay una cuestión semifeudal. Entonces, por ejemplo, en nuestra sociedad, digamos, estamos hablando nosotros de capitalismo desarrollado, ya igual vamos a hablar más adelante de nuestra realidad, pero en nuestra realidad realmente el capitalismo no se desarrolló. Nuestro capitalismo es un capitalismo bastante atrasado. Por ejemplo, esta cuestión de la libre concurrencia, aquí no existe, eso no es verdad. Aquí hay un tema colonial muy fuerte, entonces aquí si eres más morenito, si tienes un apellido, si eres así, estás fregado, o sea, no tienes mucho chance realmente en ningún campo de la vida, porque aquí la cuestión está determinada todavía por un sistema casi de castas, en la cual justamente como dice el compa, ¿no? Es decir, las clases dominantes tienen una tradición histórica familiar y que pertenecen justamente a estas castas que vienen antes incluso desde tiempos de la colonia y que ellos están manteniendo el control político, ideológico, social, cultural de la sociedad hasta el día de hoy. Que este es un tema que nuestra sociedad se mantiene justamente porque ni siquiera nosotros estamos en un capitalismo desarrollado. Entonces no es que en el Ecuador hay fábricas, hay industrias, ha habido una revolución burguesa, ni siquiera las promesas del capitalismo se han cumplido aquí, porque una promesa del capitalismo es, por ejemplo, la igualdad, es la libertad, es la fraternidad, que era lo que los franceses decían. No sé si en un grado se haya cumplido, ¿no? Los norteamericanos también defendían mucho ese tema de la igualdad frente a la ley y cosas así. Aquí eso existe, no existe eso aquí. Es decir, si tú cometes aquí un delito y eres de una familia poderosa, ven a dar la Bucaram. Ha cometido cuántos delitos y está igual de feliz que siempre. Y cometen delitos de asesinato, de sicariato y cosas así, se pasan felices en la cárcel 4. El que era el contralor está en la cárcel 4, ¿no? O sea, no es que está realmente como si yo mañana se me ocurre robar un celular, voy a la Tacunga, ahí a las condiciones en que viven los presos allá. Y si a mí se me ocurre hacer un delito y me van a alguna cárcel de estas, puedo terminar en una banda, cortado, descuartizado, lo que sea. Y esto dependerá de justamente a qué familia pertenezco y qué tanta riqueza tengo. Entonces aquí eso no existe, por ejemplo. Condiciones de libertad tampoco. Si aquí había haciendas hasta los años 80 y un poco más. Es decir, ¿qué condiciones realmente son de esas? La justicia aquí no sirve de esa manera. Aquí no es que la justicia es ciega y a todos nos juzga por igual. Si tu apellido es Febres Cordero, te juzga de una manera, sino de otra. Por ejemplo, la situación de la alcaldesa de Guayaquil. A los socialcristianos nunca les ha tocado la justicia, jamás, que yo me acuerde, nunca. Desde que yo tengo memoria, jamás un socialcristiano le han tocado. Parece que la señora cayó en desgracia, por ejemplo. Sin Hyundai y Cintia sería ¿Cómo? Hyundai y Cintia, la comparación del Claro. en este Y es momento. justamente ahora creo que cae en desgracia por algún tema ahí, no sé de qué habrá pasado entre ellos, porque debe ser una disputa personal, familiar o lo que sea, que hace a que ahora tenga un juicio sobre ella. Pero realmente los cristianos jamás les han tocado. Entonces, si ahora le van a tocar a la alcaldesa, es uno porque realmente Cintia no pertenece a esos grupos oligárquicos, está pegada a ellos, me imagino que debe tener sus ganancias, sus riquezas, pero no es una Febres Cordero ni es una Nebot, ¿no? Y esto también al final juega, porque al final habría que ver quiénes están detrás de los contratos, que seguramente son ciertos, pero habrá que ver si es Nebot o quién está detrás de ese tipo de cosas, pero obviamente es una cuestión así. Y lo que dice es cierto, es decir, y otros alcaldes sí les caen encima con todo, porque es una cuestión de poder. Y no es que Yunda no se me deja que le caigan encima, no, por si acaso estoy defendiéndole, pero es un poco cómo funciona justamente el sistema político, que parte justamente de esta condición que es una cuestión de dominación. Y esta gente es alcalde. Si mañana alguno de nosotros se nos ocurre meternos en el menor negocio ilícito, no duden que terminamos en la cárcel, pero para siempre. Y además, justamente con toda la brutalidad que la cárcel significa. Digamos que al final al alcalde de Quito y a la alcaldesa de Guayaquil les vayan a la cárcel por sus robos, van a ir a la cárcel 4, y si van a la Tacunga van a ir a la zona de mínima seguridad, donde prácticamente están igual en un hotel, hace más frío que en la cárcel 4, pero no es que le están pasando muy mal.
Si nosotros mañana delinquimos o si nosotros salimos a una protesta, miren lo que pasa con la gente en Colombia. No salen a una protesta y te matan nomás, te matan, te violan, te sacan ojos. Aquí mismo vivimos eso. Si mañana alguno de nosotros se nos ocurre levantarnos contra el Estado, hemos de terminar 20 años en la cárcel y en las condiciones en que pasan los presos políticos en las cárceles, porque es una cuestión así. Entonces, en el Ecuador nunca ha habido ese proceso. Los temas de las riquezas son temas familiares. Aquí existen familias que dominan el Ecuador y esas familias tienen un control oligárquico de la sociedad, ni siquiera son propiamente burguesas. Y eso igual pasa en Colombia, ¿no? Es decir, son oligarquías, son grupos familiares muy fuertes, muy rígidos, que dominan el país así a sangre y fuego. Y que eso en el Ecuador también ha pasado. Yo aquí en el Ecuador cuento que hay 3 familias que dominan, que son los del Juri, los Raid y los Novis y los Novoa. Esas son las 3 familias que han dominado históricamente los últimos 40, 50 años nuestra sociedad y que no hay quien les toque. Y eso, por ejemplo, es así. Son 12 familias, por ejemplo, en Colombia, porque es más grande que el Ecuador. Aquí son 3 nomás. En El Salvador, que eran las 7 familias del Salvador, que se decía en la época de la Guerra Civil, que son los que controlan, administran y dominan la economía y se mantienen ahí. Y el resto de gente, por más emprendedor, creativo, lo que quiera, estamos condenados, porque si tú no tienes un apellido rimbombante, si no perteneces a ese grupo oligárquico, estás fregado. Aquí está la compañera Kenia, por ejemplo. ¿Cómo funciona la justicia allá en la zona de ella? Allá llega un tipo, ¿no es cierto?, que es de un apellido rimbombante, de Solórzano, dice que esas tierras son de él y los jueces dicen que son de él. Cuando la gente del barrio de la compañera tiene escrituras, es gente que paga impuesto predial, que ha vivido en esa tierra un montón de tiempo, que no son invasores y tienen casas de hormigón y todo, que nunca fue una invasión en ese lugar, pero el tipo fue un juez, me imagino que le pagó, le amenazó que habrá hecho y el juez decretó que es tierra de él. Porque sí, porque se le ocurrió. Así funciona nuestra justicia. ¿Por qué? Porque hay un sistema semifeudal, es decir, aquí ni siquiera tenemos un capitalismo. Y ese es un tema porque justamente, ¿no es cierto? Nuestro capitalismo jamás se desarrolló, aquí ni siquiera vivimos de eso. Aquí recién, por ejemplo, los proyectos nacionales, nosotros, el pueblo, los llevamos adelante. Algún rato conversaremos más adelante, por ejemplo, el tema del proyecto nacional. Por ejemplo, el proyecto nacional en nuestros países no se ha desarrollado todavía. Aquí en el Ecuador somos ecuatorianos cuando hay que ir a ver a la selección, pero el resto del tiempo no es que hay realmente qué es ser ecuatoriano, cuál es la identidad, dónde se construyó, dónde están justamente las culturas, los pueblos, las nacionalidades justamente en esa construcción. Es un tema problemático. Entonces, justo como dice el compa, es cierto, aquí son grupos oligárquicos que han administrado la sociedad y es justamente ¿por qué? Porque no hay un proceso de desarrollo capitalista. Si hubiera habido un desarrollo del capitalismo, pues bueno, el capitalismo barre esas cosas, pero aquí ni eso tuvimos. ¿Qué dice Mariátegui? ¿Qué dice el Che sobre el tema? Y que las burguesías tampoco lo pueden hacer y tampoco lo van a hacer. Por ejemplo, aquí la compañera comenta, dice que y las burguesías que surgen son burguesías feudales paramilitares, y es así. Es decir, las nuevas burguesías que surgen tampoco es que tienen proyectos nacionales. Son burguesías que surgen en torno a la droga, en torno al tráfico de sustancias, como los Bucarán, por ejemplo, que son nueva burguesía. Pero los Bucarán que son una mafia, son. ¿Qué proyecto nacional pueden tener? Ninguno. Si les interesa lo más mínimo el país y lo que pase con el pueblo, les da exactamente lo mismo. ¿Quiénes los interesan a nosotros? Entonces, incluso los proyectos nacionales, la burguesía es incapaz ya de desarrollarlos. Por eso es que tanto Mariátegui como el Che decían que una de las tareas fundamentales de nuestras revoluciones son los procesos de liberación nacional. Es decir, que aquí todavía hay que cumplir esa tarea para luego recién pensar en el socialismo. Entonces, cuando alguien dice que nosotros estamos saliendo del socialismo, es una cuestión de reírse, no decir, oye, pero estás un poco equivocado en lo que estás planteando. Si aquí ni capitalismo tenemos, ¿cómo vamos a tener socialismo? Es decir, ¿de dónde acá? ¿A quién se le ocurre decir algo así? Y que es algo que, por ejemplo, gente como decía el compañero, como Osvaldo Hurtado, lo dicen públicamente sin ningún reparo, ¿no? Entonces hay que tener ojo con eso. Pero sería esa la explicación. Igual vamos a profundizar en realidad nacional también más adelante para explicar con detenimiento este proceso. Eso, compitas. Entonces, ya que van a ser las 10, creo que podemos ir cerrando el día de hoy. Entonces, gracias por haberse conectado. Entonces, la otra semana igual nos vemos a la misma hora. Y nada, sigamos ahí conversando, atentos a lo que pasa con los compas en Colombia. Creo que es una lucha que nos involucra a todos y que hay que tratar de respaldar y apoyar también esa lucha. Entonces, no sé si Karen, si hay alguna indicación más sobre el aula virtual y si no, ya para terminar. No, gracias con todos. Pues sí encontrarán el video en el aula virtual y para que revisen el material bibliográfico también. Chévere. Chévere. Cualquier cosa, pues nos comentan por el chat. Listo. Una buena noche. Pasen bien. Igual, chao. Ernesto, pasen bien. Chao, chao. Hasta mañana. Hasta luego. Yes.